Hermano, estamos agradecidos con el Señor por estar en un programa más, escudriñando la verdad, el foro de maestros. Amén. En esta preciosa tarde vamos a hablar referente a escatología. Vamos a entrar en una nueva temporada. Ya lo que hemos estudiado anteriormente ha sido las doctrinas básicas de la fe cristiana, todo lo que es la teología sistemática. Así que si usted tiene alguna duda de alguna de las doctrinas, váyase a Canal Evangelovisión, ¿verdad? Ya que en este programa es transmitido en muchos grupos, amén, por todo el mundo, pero usted vaya a nuestra página principal, que es Canal Evangelovisión, en Facebook y en YouTube, y ahí va a ver todos los episodios anteriores, amén, en los cuales hemos estado compartiendo lo que ha sido todas las doctrinas, incluyendo hermenéutica, que fue una de las doctrinas que son las más importantes, en las cuales, que es la doctrina de la Escritura, porque si no tenemos la doctrina de la Escritura bien implantada en nuestros corazones, entonces va a ser muy difícil entender el resto de las doctrinas. Amén. Así que en esta preciosa tarde vamos a comenzar con esta nueva temporada y con estos nuevos estudios, amén, sobre escatología, en el cual vamos a ver las dispensaciones, vamos a ver los pactos, vamos a ver la época y la era del hombre, amén, a través de la historia bíblica, cronológicamente, y sucesivamente o posteriormente vamos a ir entrando y profundizando en los temas que a usted, ¿verdad? Quizás le han interesado por mucho tiempo, y aquí se van a poder desenvolver, amén, con maestros capacitados, con años de experiencia en el área, amén, con mis colegas, amén, en los cuales amamos la palabra y queremos llevar esa escritura ya explícita para usted. Así que vamos a comenzar, hermano. Tenemos a nuestro hermano Girón, y se puede introducir hermano Girón y hermano Carlos. Bien, Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, amigos. Le damos las gracias a Dios por estar aquí reunidos, siendo edificados a través de la palabra de Dios. Es un tema bien lindo, bien hermoso el que vamos a estar tocando hoy. Yo sé que Dios nos va a iluminar y nos va a enseñar a través de los tiempos cómo Él ha tenido una relación con la humanidad, y todo lo hace por amor al hombre. Así que Dios les bendiga, y vamos a seguir aquí con este tema de las dispensaciones. Amén. Hermano Carlos. Gloria al Señor, siempre dando gracias al Señor por las bendiciones que nos da con cada día. Amén, y nos permite estar en este lugar y poder agradecer al Señor el poder permitirnos compartir con hermanos, amigos que nos escuchan, pidiendo siempre que el Señor nos dé la sabiduría y el entendimiento para poder llevar a cabo lo que es la enseñanza que vamos a tener en este día, porque es de gran importancia saber los tiempos. El Señor dice que no está en nosotros saber los tiempos ni las sazones, pero vamos a ver de qué estaba hablando el Señor. Pero para nosotros es importante entender los tiempos, cómo están especificados a través de la Escritura, y para así poder entender el calendario de Dios y poder nosotros ser más eficientes en las manos del Señor. Amén. Es interesante lo que dice usted, hermano, porque cuando los discípulos le preguntaron, que miraron aquí a grandes estructuras, amén, de Herodes, y ya después con el resucitado también le dijeron: Señor, ¿cuándo será tu venida? ¿Cuándo será tu reino? A ustedes no les corresponde saber esto todavía, pero ya se asume que ellos ya sabían todos los tiempos, porque cada vez que ellos predicaban, siempre comenzaban desde Abraham, ¿sí? Viendo cómo Dios, el trato de Dios con el hombre, y en sí eso es la escatología. La escatología muchas veces solamente vemos que son eventos por venir, pero antes de llegar a esos eventos por venir hay que ver qué está atrás, porque hay mucha profecía atrás, hay mucha profecía en los profetas, que más adelante vamos a estar tocando sobre lo que es, por ejemplo, profecías cumplidas, ¿sí? Y profecías que están por cumplir, o que tuvieron doble cumplimiento, o van a tener doble cumplimiento. Es que el problema, hermano, consiste en que hay mucho sensacionalismo alrededor de la escatología. Hay muchas personas que se hacen llamar escatólogos, pero le gusta tener audiencia porque le ponen como un énfasis a las cosas. Algunos ya rompieron los sellos y empiezan, y estamos viviendo en este tiempo, y entonces la gente la tienen en vilo porque eso es lo que amén, eso es lo que vamos a estudiar, porque hay dos escuelas de interpretación, que está la literal, alegórica, histórica y gramatical, y está la que es, la literal, gramatical, histórica, y está la alegórica. La alegórica donde entran, como usted está diciendo. Sí, o sea, es que a eso voy, pero es que esto, hermano, es importante. Por eso, partiendo de este punto que nosotros partimos ahorita, es empezar a entender los tiempos. ¿Sí? Y no empezar a sacar números, porque muchos han fracasado porque alegorizan demasiado y empiezan a sacar números y empiezan a
tener a la gente en vilo con respecto a los tiempos del porvenir. Porque desde que existe en el ser humano el saber de dónde vengo, dónde estoy y hacia dónde voy, el ser humano, ¿por qué visitan brujos? ¿Por qué visitan adivinos? Porque la gente siempre quiere saber qué va a pasar mañana. Incluso hay cristianos que dicen, yo no quiero hacer un viaje, voy a donde un hermano que tiene el don de orar para que ore a Dios y a ver si me va a ir bien en este viaje. O sea, es decir, hasta en la iglesia ya parecemos como Walter Mercado. El misticismo y la... Hermano, ¿Es serio? eso es serio, me está diciendo, hermano, porque incluso hay personas que están en la iglesia de que andan viendo, voy a un hermano que me profetice qué me va a pasar. Y eso está en el sentir del hombre. Porque Siempre quiere saber. Está arraigado dentro del ser humano el saber. Por eso, desde que el ser humano tiene el uso de razón, en el ser humano está la necesidad de saber qué va a acontecer, porque sabe que esto no es todo. Y en el ser humano, en el corazón, Dios ya dejó implantado que esto que estamos aquí no es el todo, sino que esto es transitorio. Y entonces el ser humano tiene el deseo de saber qué va a pasar, pero ese saber está corrompido porque quieren saber el día de mañana físico. Y Dios ha dejado en nuestro interior qué va a ser el día de mañana después que yo deje esto físico. Correcto. Eso es lo que Dios ha dejado. Y eso es parte de la escatología. Dentro de nosotros. Y eso es lo que sucede, pero la gente lo ha mal canalizado y busca lo que es, ¿qué me va a pasar mañana? ¿Me va a ir bien? ¿Voy a tener carro, casa, mujer, hijos? O sea, se ha desviado el propósito y Dios ha dejado en nuestro interior el saber qué va a pasar mañana, pero después que yo haya pasado lo terrenal. Amén. Es interesante, hermano, porque en las doctrinas básicas que hemos estado enseñando, amén, hablamos sobre la doctrina del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos habla a nosotros mismos y nos conduce a toda verdad. El problema es cuando esperamos que alguien más nos hable o que nos traiga su revelación o revelación que en realidad ya en la actualidad no aplica porque todo está revelado, ¿verdad? Entra esa, ¿cómo le puedo decir? Esa incógnita en las personas de saber si realmente Dios me habla a mí o no. Y está esperando que alguien más le venga a confirmar. Cuando la misma palabra le puede confirmar o sencillamente su mismo espíritu le puede confirmar. Ese es el punto, fíjese. Cuando nosotros hablábamos en programas anteriores en cuanto a los ministerios dentro de la iglesia, todos hacen los 5 ministerios todavía pugientes dentro de la iglesia. Pero a nosotros vamos a ver lo que son las dispensaciones, vamos a ver que aún dentro de la iglesia está esa dispensación, porque cuando nosotros hablamos de apóstoles y profetas, estamos hablando en cuanto a lo que Dios iba a dejar plasmado en la escritura. La profecía bíblica ya está escrita, ya no le hace falta. No. Entonces los fundamentos apostólicos ya están ahí. O sea, Cristo es la piedra y los puntales son los apóstoles, donde está basada la enseñanza, pero está basada en Cristo. Son las columnas. Son las columnas. Y el fundamento es Cristo. Y el fundamento es Cristo. Y entonces, y todo lo que hay dentro de ello, la profecía ya está plasmada. Por eso es que la Biblia dice que la profecía más segura que nosotros podemos hacer caso es la escritura. Amén. Porque ya está ahí. Amén. Ya está todo plasmado. Entonces, Amén. cuando nosotros vemos que todo esto está plasmado, ¿qué es lo que necesita la iglesia? Ya no necesita Enseñanzas, maestros. Exactamente. Que lo lleven al conocimiento. Que nos lleven a los fundamentos apostólicos. Sí, y que nos expliquen lo que necesitamos. ¿Qué Esto es parte. ¿Qué es lo que está plasmado ya en la escritura? Por eso es que por eso es el error, voy a ir donde el profeta, dice, ¿cuál profeta? Perdóneme. Sí, discúlpeme, porque ahora voy a donde el profeta, porque ahora el problema es que la gente, discúlpeme la palabra, pero se ha vuelto haragana, no quiere leer, sino que va a recibir palabra macro, güey. Por eso es que se va al púlpito, para que Dios me hable ahorita en revelación. Como no leyó la escritura, quiere que Dios le hable en revelación, que Dios le hable en palabras rápidas, de macro, güey. Como no tiene el tiempo, ni el deseo, ni la capacidad de poder tener, como le dijera, disciplina en cuanto a la escritura, entonces busca algo light, busca macro, güey. Quiere que Dios le hable de púlpito. Y un servicio evangelístico no es para enseñanza. No. Correcto. Es para evangelizar. Correcto. El mensaje tiene que ser cristocéntrico, sí, para atraer las almas y llevarlas al arrepentimiento. Y que ese es el punto. El evangelio de hoy en día es eso. El evangelio de hoy en día es ¿qué hizo Cristo en la cruz por mí? No que me pegaron 5 balazos, miren, y para aquí estoy. Eso no es el evangelio. Un hermano decía ahí testirrollos. No, Hermano, ahora a ese punto quiero llegar. Usted dice que hay hermanos macro, hermano Girón, hermano Carlos. ¿Cuántos hermanos no se nos acercan a nosotros y quieren esa respuesta a esa pregunta que tienen, pero fácil? Hermano, esto es, y uno dice,
Uno la entiende porque la ha estudiado. Claro. Pero se la da la respuesta y más bien le hace el daño porque después anda, oye, es que el hermano Carlos me dijo, o el hermano Giro me dijo esto. Pero yo no estudié, no entiendo el concepto. Sí. Es como que agarremos, ahora, como dice el hermano, hay prédicas también de que las bajan de internet, por decir así. Sí. ¿Verdad? Entonces, no, que este bosquejo está bueno. Entonces se lo llevan, pero realmente solo está repitiendo lo que otro, o si no se ponen muchas personas a ver, yo que doy homilética, uno mira esto, ¿no? Sí. Mira esto porque uno desarrolla con ellos lo que es preparar un bosquejo, cómo presentarse y cómo evaluarlo. Entonces uno ve en el proceso que va. Entonces cuando llega con un mensaje ya bien estructurado, dice, él no lo hizo. Sí, ya bien estructurado, ya bien bosquejeado, uno dice, esta persona lo bajó. Sí, pero se le nota porque solamente está repitiendo algo más y no se centró en lo que realmente tenía que entender. Exacto. Es decir, la observación que nosotros estamos haciendo en este momento no es para desanimar a nadie, sino es para señalarle esos puntos que es mejor escudriñar las escrituras, profundizarse en las escrituras para poder servir al Señor y no algo que otro tuvo que sacar, que le benefició a la persona que lo sacó, por supuesto, pero es poco lo que puede beneficiar el que lo copie. No es igual que se vaya a escudriñar la escritura porque va a encontrar su propio tesoro. Correcto. Y ahí Dios puede o sea, no es malo, entonces no es malo, hermano Girón, sino que solamente que tenerlo como pauta nomás. Amén. Pero no seguirlo directamente. Amén. Todo. Es como una parte de estudio de asimilación. Como acumulación de material. Nosotros no vamos a inventar nada. Es que el punto es cierto, nosotros vamos a indagar en la escritura, pero nosotros no vamos a inventar nada ni vamos a encontrar nada nuevo. Otro ya lo encontró, pero no es lo mismo que usted con sus propias cucharas dijo agarre y se sirva, a que le den el plato ya hecho. Exacto. Entonces esa es la gran diferencia y por eso que le digo, el evangelio de hoy es testimonio, el mismo testimonio llevan aquí, el mismo testimonio llevan a la otra iglesia. De experiencias. Y va a otro testimonio, van a 15 iglesias en un mes y el mismo testimonio, como que el mismo mensaje Dios le mandó a todas las iglesias. Y Dios no entiende, usted se va al Apocalipsis y no le dio el mismo mensaje a las 7 iglesias. No. Es diferente. Entonces ese es el punto. Entonces por eso es que nosotros entendemos, cuando hablamos de dispensaciones, vamos a hablar de las dispensaciones, es importante entender cómo Dios ha ido tratando con el ser humano desde el principio de la creación. ¿Y por qué? Amén. ¿Y cómo aplica Algo a nuestras propósito. vidas en la actualidad? Amén. Porque toda la escritura tiene que tener una aplicación para nuestras vidas. Amén. ¿Verdad? Y sacar ese tesoro, como dice el hermano Girón, de ahí, que está escondido, pero no está escondido, pero se puede encontrar. Amén. ¿Verdad? Es la perla del gran precio. Es la perla del gran precio. Solo Amén, hermano. trabajar. Amén. Entonces ya hemos entrado en esa introducción sobre el tema que vamos a tocar y por qué lo vamos a tocar. Ahora vamos a entrar entonces en materia, hermano Carlos. ¿Será que nos puede describir lo que es la cronología y qué es una dispensación? Amén. Amén, hermano. Para comenzar es importante entender, la Biblia habla claramente de las dispensaciones. Dispensación Efesios, creo. significa literalmente administración o una casa o una economía. Entender esto viene de un adverbio griego que se dice oikonomía, que significa administración y de lo cual habla de tiempos y habla de mayordomía. Habla de nosotros somos, en teoría nosotros somos mayordomos de Dios. Amén. O sea, nosotros lo que nosotros poseemos es de Distribuidores. Dios. Y Distribuidores. nosotros administramos Amén. lo que es de Dios. Entonces cuando nosotros vamos a dar a Dios, le damos de lo mismo de Él que Él ya nos dio a nosotros. Amén. Entonces ese es el punto. Nosotros somos mayordomos de Dios. Ahí es la mayordomía. Cuando nosotros hablamos de dispensación en la Biblia, estamos en administración de los tiempos. Es como Dios administra su reino de diferentes maneras, diferentes tiempos para llevar a cabo un plan progresivo a través de toda la historia del ser humano. Entender esto es importante porque nosotros, vamos a ver a través de la escritura en Efesios 1:10 dice de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así de las que están en los cielos como las que están en la tierra. Está hablando de lo que es dispensación. Efesios 3:2 dice, si es que habéis oído de la administración de la gracia, está hablando otra vez de administrar, está hablando de dispensación.
Dice, al oído de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Efesios 3:9 dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Amén. Entonces, la misma Biblia nos habla, por ejemplo, Arminio, él no cree en las dispensaciones bíblicas. Sí. Wesley tampoco cree en las dispensaciones bíblicas. O sea, ellos son como la Iglesia Universal. La Iglesia Universal niega lo que es las dispensaciones. ¿Por qué? Porque no va con lo que ellos practican. No va a un estilo de vida que ellos están viviendo. Y esa es la importancia, entender que hay dispensaciones dentro de la Biblia, sí. ¿Cómo nosotros lo entendemos? A través de la misma Escritura nos da la pauta a nosotros de qué era una dispensación, qué era, ¿y para qué servía? Para qué servía. Y lo permisible que era en un tiempo una dispensación, ciertas actitudes y las cuales ya no son permisibles en este tiempo. O sea, en otras palabras, hay cosas que aplican o aplicaban en ese momento y ahora ya no aplican. Ya no aplican. Esa es la intención. Y esa es la gran diferencia. Entonces, hay iglesias que están aplicando lo que es para los judíos para la iglesia. No hace distinción entre lo que es no la esposa y lo que es el invitado. Por ejemplo, nosotros oímos y citamos a Josué, todo lo que pisara la planta de tu pie será tuyo. Y nosotros empezamos a declarar para mí, ¿verdad? Sí. Entonces yo a un hermano les hablé de esto. Entonces el hermano le gustaba una hermana y quería irle a pisar la planta del pie de la hermana para declararla. Sí. La boca mía. Entonces no así, ese es el punto. No hay una diferencia entre lo que es iglesia y lo que es el pueblo de Dios, o sea, lo que es Israel. Y ese es el punto principal. Por eso es importante entender lo que son las dispensaciones. Y por eso es que nosotros vamos a ver 7 dispensaciones que existen dentro de la misma Biblia, en las cuales nosotros vamos a ver cada uno de ellos y vamos a tratar varios, por lo menos unas 3, 4 dispensaciones este día, porque creo que el tema se va a alargar un poco en cuanto a esto, porque es importante entender las dispensaciones que hay. Son 7 dispensaciones. Vamos a ver si las podemos poner en pantalla. Amén. Amén, gloria al Señor. ¿Lo tenemos? Sí. Ok, gloria a Dios. Entonces, nosotros tenemos dispensaciones en las cuales nosotros podemos ver. Amén. Gloria al Señor. Vamos para que el hermano lo tenga. Entonces tiene la dispensación, las dispensaciones bíblicas en las cuales nosotros podemos entender el trato de Dios en diferentes tiempos con el ser humano, en los cuales nosotros podemos ver las 7 diferentes dispensaciones que nosotros tenemos, en las cuales nosotros vamos a ahondar el día de ahora, que es la inocencia, la conciencia, gobierno humano, promesa, ley, la gracia y el reino. Amén. Son 7 diferentes dispensaciones en las cuales Dios ha tenido un trato independiente en cada una. Y tendrá todavía, porque todavía estamos en el calendario de Dios. Todavía estamos en ese calendario. Por ejemplo, ahorita nosotros estamos en el calendario de la gracia, en la dispensación de la gracia. Falta la dispensación del reino. Entonces hay quienes dicen... Y falta un periodo antes del reino también. Exacto, para Israel. Porque hay quienes hacen la dispensación del reino, lo hacen pegado al de la gracia. Y dicen que inmediatamente se acaba el reino de la gracia, entra el periodo o la dispensación del reino. Que eso va a ser lo que vamos a tocar, pero un paréntesis ahí. Hay 3 escuelas, amenaristas, preminaristas y postminaristas. Eso lo vamos a tocar más adelante. Eso lo vamos a tocar. Correcto, más ya cuando entremos ya en las... por eso, pero estoy explicando el punto de las dispensaciones para que los amigos que nos están oyendo, los hermanos que nos están oyendo, pongan atención a los puntos que vamos a tratar, porque hay un periodo de tribulación en el cual ese no se toma como una dispensación, sino que la dispensación es de la gracia. Hay un periodo de la gracia y después de ese periodo viene la dispensación del reino. Y es por eso que todos estos tópicos los vamos a tocar. Amén. En los cuales nosotros vamos a ahondar un poco en cuanto a esto, porque es importante, hermano, entender el por qué había una dispensación, cuál era el propósito de esa dispensación, porque en la Biblia no hay veces nosotros ponemos, como le dijera, vemos algunas imágenes y creemos que están ahí como adornos nada más. Por ejemplo, cuando nosotros vemos a los 12 están crucificados con Cristo, mucha gente los ve simplemente como adornos ahí, pero ahí está representando a los 2 tipos de cristianos que hay. El que quiere aquí, ahora, ya, decreto, declaro, y el otro que entendía que no es en esta vida, sino que es en la otra. Entonces uno dijo, Señor, acuérdate de mí, ¿sí?
porque usted en tu reino, cuando le dice cuando estás allá. Entonces entendía que el problema del ser humano no es aquí, es para poder entrar allá. Y el otro no, si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz, ya, te bajas tú y me bajas a mí, ¿sí? Entonces voy a creer en ti. Entonces, y eso es lo que hay ahora en el cristianismo, ahora todo es decreto, declaro, vuelo, haz lo tuyo, decláralo, y empiezan con un cristianismo que no es bíblico, y por eso es que después la gente se va blasfemando de Dios, porque creen que eso fue lo que Dios dijo. Y porque no le cumplen su capricho muchas veces. Y como no me cumplió mi capricho, me vuelvo ateo, porque es la mayoría de ateos, eso es lo que ha pasado con ellos. Pero una estrategia de Satanás es eso, hermano. Porque si usted lo pone al ambiente natural o humano, hermano Girón, hermano Carlos, que venga un hijo y le diga, dame porque yo soy tu hijo, ¿qué haría usted? ¿Cómo? ¿Es que estás hablando malcriado? ¿Quién te ha enseñado eso? Sí, o sea... Sí, es que el padre todavía tiene dominio sobre el hijo. Es correcto. Porque hay varios que en el engaño creen que ellos pueden manejar a Dios como ellos quieren, creyendo que ellos son los que tienen que manejar a Dios y no Dios a ellos. Entonces no está el Espíritu Santo en ellos, entonces. Mire, el engaño consiste en decir, nosotros podemos mover a Dios hacia nosotros, oremos. Provocarlo. Provocar es una palabra en la cual se escucha mucho en las iglesias. Y sabes que provocar, yo busqué la definición en el diccionario bíblico. Y sabe que la palabra provocar en el diccionario bíblico es acercarse a alguien y pegarle así en la nariz. Sí. Tentarlo. Eso significa provocar. Es tentarlo. Es tentarlo. Es tentarlo. Pero literalmente eso dice el diccionario. Dice buscar a alguien y darle en la nariz. Para así. que, Eso dice, o sea, provocarlo. Sí, a que llame la atención. Como que Dios está distraído. Correcto, como que Dios está distraído. Como que Dios, hermano, mire que quizás muchas personas que no lo hacen en esa forma o quizás no lo ponen en ese sentido, pero es porque han escuchado mal y quieren repetir como los periquitos, ¿no? Sí, repiten. Repetir lo que no entienden. Sí. Provoca a Dios. Hermano, eso es, saquemos a Dios de, o sea, que se abran, mano, mire, muchas personas dicen que, Señor, incluso hay un canto que dice, abre los cielos. Mano, la Biblia dice, cuando Dios abrió los cielos, no era para cosa fácil. Es que no era para tirar regalos, hermano. Sí, o sea, esa es la confusión. Ese es el problema. Es decir, que hay una mala interpretación en cuanto a esto. Hermanos, declaremos que se abran los cielos porque se van a Job, que abrirá las ventanas de los cielos y derramaré bendición que sobreabunde, porque hacen una mezcla de una cosa con la otra. O sea, cuando Dios dice derramaré bendición sobre vosotros, quiere decir que esa bendición, cuando algo derrama un vaso, derrama agua, esa agua empieza a llegar hacia los demás. Esa bendición está hablando de sanidad, que iba a entrar en Israel, de pecado. Correcto. Claro, no está hablando de que le van a caer carros del cielo ni casas nuevas. O sea, esa es la mala interpretación que hay ahora. O sea, que ahora lo que es prosperidad se mide de acuerdo a lo que tiene y a lo que vale. Y prosperidad en la Biblia es avanzar sin que nada lo detenga. Eso es prosperidad en la Biblia. No andar declarando que Dios me va a dar, yo voy a dar 100 y Dios me va a dar 1000. Eso no bíblico, no aplica. No hubieran pobres en este momento en la tierra. Imagínense. Y el Señor dijo, cuando la mujer llega a derramar el alabastro de perfume dentro de los pies del Señor, dijo, déjalo porque ella me está ungiendo para mi muerte. Ustedes van a tener pobres siempre, ¿a quiénes les van a ayudar, tío? Sí. O sea, y ahora nosotros andamos declarando reprendiendo espíritu de pobreza dentro de la iglesia. Entonces, que no se cumpla lo que Dios dijo, que iban a haber pobres dentro de nosotros. Amén. Es tremendo. Entonces, ese es el punto principal. Lo que pasa es que nadie quiere ser pobre. Es que ese es el punto. Nadie quiere ser pobre y la verdad es que nadie quiere ser pobre. Todo el mundo quiere tener abundancia. Es que hacen una aplicación, hermano, bárbara en la cual dice hijo de tigre, tigrito. Ay, como no, ¿verdad? Y si yo le digo hijo del rey, yo merezco, ¿verdad? Y entonces, ¿qué merecemos? Y si soy hijo del, merezco una gran leñaseada de parte de Dios, porque estamos por gracia. ¿Usted cree que estamos aquí nosotros porque merecemos? No, es pura gracia. No. Sí. Es pura gracia. Pura dádiva de Dios, que Dios nos permite estar en este lugar. Que ha abierto puertas para hacer esto. Y no es porque merezcamos, hermano. No es el hecho de que nosotros merezcamos estar en un lugar, sino que es la gracia y misericordia de Dios en cada uno de nosotros. Por eso nuestro deber es glorificar a Dios, aquel que nos llamó, y no darnos un nombre nosotros mismos. Sí, amén. ¿Cuál fue el problema de la Torre de Babel? Buscaron hacerse ¿qué? Un nombre, fama propia, darse a conocer ellos mismos. Sí. Que esos no son los evangelistas de ahora. Sí. Buscan un nombre, ser reconocidos mundialmente. Y no a dar a conocer el nombre de Dios. Sí. Si su punto principal fuera dar a conocer el nombre de Dios a nivel mundial, otra cosa fuera, hermano. Entonces nosotros vemos que en las dispensaciones hay nombres claves: Adán, Abel, a Noé,
de Noé, Abraham, de Abraham a Moisés, de Moisés. Van en dos siempre. ¿Sí? Sí. Van en Entonces, dos. cuando usted ve los nombres principales en cada Correcto. una de las Entran ellos. dispensaciones, Sí. y ahí es donde se va marcando cada una de las dispensaciones. Amén. Amén. Entonces, por eso, entrando ya en materia, vamos a hablar de lo que es la primera dispensación, Amén. de lo que es la dispensación de la inocencia. Muchos Amén. malinterpretan eso. No sé si de tenemos la pantalla todavía, las dispensaciones. Ya quitémosla. Vamos a entrar ya en... Entonces, vamos a hablar en lo que es las dispensaciones, porque muchos tienen una mala interpretación en cuanto a que cuando el hombre fue creado en estado de santidad. Y el hombre no fue creado en sí en estado de santidad, fue creado en estado de inocencia. Correcto. Pero con la capacidad de poder discernir y de poder tener entendimiento en obedecer a Dios o desobedecer. ¿Qué sería el libre albedrío? Ese es el libre albedrío en el cual muchos dicen que nosotros no lo tenemos, que Dios ya dejó determinado, porque Es como Calvino. Sí, Calvino dice de que ya todo está determinado, y que el calvinismo, por eso es que hay hermanos que siguen ciertas reglas de interpretación, pero no han estudiado verdaderamente el meollo, o sea, el contexto final de lo que están hablando, porque cuando nosotros hablamos de que, y toman el libro de Romanos cuando dice que Dios es poderoso para hacer vasos para honra y deshonra, y que Dios ya está determinado, así como Faraón, y le pone como ejemplo a Faraón, que Dios lo creó para glorificar su nombre. Entonces, y dice, Dios lo creó ya malo para ser así. Entonces, si Dios hiciera eso, entonces Dios fuera malo. ¿Me entiendes? Porque lo que está diciendo... Está diciendo excepción de personas. Sí. Y lo que están diciendo, lo que Pablo está diciendo es una cosa muy diferente de lo que la gente interpreta o lo que Calvino interpretó en estos textos, porque cuando la Biblia dice que Dios hace vasos para honra y deshonra, está diciendo que Dios nos creó a todos por igual, pero que la elección de obedecer o de desobedecer a Dios está dentro de nosotros, y eso fue en la primera dispensación. Cuando nosotros vemos, para entender esto es, el peor castigo que Dios le puede dar al ser humano es soltarlo a su propia condición, sí, y a su propia condición caída. Sí. Porque cuando, eso, para ponerle una perspectiva, tal vez se oiga muy feo, pero eso es para que nosotros entendamos un poco más o menos. Cuando uno saca a pasear un perro, ¿no ha fijado usted que uno le pone de unas cuerdas que son como yoyo? ¿Verdad? Entonces usted, cuando quiere que el perrito vaya para allá, le va aflojando la pita para que vaya un poco más libre, ¿verdad? Pero cuando el dueño lo quiere más cerca, porque le puede pasar un carro encima, le jala la pita, ¿verdad? Entonces lo jala más cerca. Entonces eso es para que nosotros entendamos un poquito, no es exactamente igual la comparación, pero sí es un poco para que entendamos un poco, sí, de qué se trata. Entonces Dios es el que nos sostiene que nosotros no nos vayamos al precipicio. Sí. Amén. Entonces Dios es el que nos tiene a nosotros agarrados, en el sentido de que el ser humano de constante busca la maldad. Sí. Entonces Dios es el que nos sostiene. Entonces cuando en nuestro corazón queremos obedecer a nuestra propia concupiscencia, le estamos diciendo a Dios, déjanos. Sí. Entonces viene Dios y le afloja la pita. Entonces cuando usted se aleja de Dios, su corazón se va endureciendo. Entonces usted ya no es tan nacido a obedecer la ley de Dios, porque usted se está alejando. Entonces cuando dice que Dios endureció el corazón de Faraón, es porque le estaba soltando la pita a sus propios deseos, porque él dijo, ¿cómo que este va a ser Dios si aquí yo soy Dios? Yo soy el que gobierna. ¿Cómo es que va a andar más que mí? ¿Cómo es que va a tener más poder que yo? ¿Sí me entiende? Entonces Dios lo fue soltando. Cuando Dios lo iba soltando, el corazón de aquel se iba endureciendo. Iba buscando su propio destino, que iba buscando hacer su propio nombre. Y ese es el punto principal. Por eso es que a veces no es bueno sacar conjeturas a la carrera dentro de la misma Biblia. Entonces cuando Dios le suelta por completo el lazo a aquel se va a dar con los dientes. Sí, sí. Y ahí es cuando el Señor dice que son necios y contumaces. Sí. Porque al necio le están diciendo, no vayas allá que te vas a quebrar los dientes. No, yo ahí voy, hasta acelera, ¡pum!, a quebrarse los dientes. Ese es el necio. El contumaz es al revés. El contumaz sabe que está errado, pero sí él sabe que va a tener una ganancia, que hay cierto beneficio en ello, y persiste en ese error porque le conviene. Le conviene personalmente. Entonces, eso es lo que hay ahora dentro del cristianismo. Tanto evangelistas, ministros de Dios, saben que están errados, pero saben que hay un beneficio económico dentro de lo que hay ahí, oposicional, por decirlo así, y persisten en un error. A esto se le llaman contumaces.
pero obviamente esto no agrada. Entonces, cuando nosotros hablamos del periodo de la creación, el hombre fue creado en un estado de inocencia. Dios quiere que no conocía el pecado, no había desobediencia. No conocía el pecado, pero sí tenía una comunión directa con Dios, en el cual era palpable, y eso es lo que Dios quiere, que nosotros entendamos. Obedecer a Dios y desobedecer a Dios es ir en contra de la santidad de Dios. El desobedecer a Dios nos lleva a nosotros a un castigo, obviamente. O sea, cuando nuestros hijos nos desobedecen, nosotros no le vamos a dar un dulce. Gracias, hijo, por haberme desobedecido. ¿Qué sería gracia? Eso sería gracia. Ajá, ¿sí? Y prácticamente que casi es lo que ha hecho Dios. Sí. Pero no sin antes pegarnos un par de... enseñarnos cómo vivir. Enseñarnos cómo vivir. Sí, porque el problema es ese. Sí. A mí me gusta la descripción de la palabra era. Una era dice que es un cambio drástico y veloz de una forma de vida para entrar a otra. Abrupto. Bien abrupto, que nadie lo puede detener, y se ve bien marcado el caso de Adán. Cuando Adán peca, todo le cambió. Y empezó otro tipo de vida a gran velocidad y ya no pudo detenerla. Y así sucesivamente fueron habiendo los cambios. Exactamente. Es interesante, hermano, ya que el hermano toca esto, porque cuando hablamos de inocencia, ellos no conocían pecado, No. pero Dios se las puso ahí, que era la desobediencia. O sea, él le puso reglas a pesar que ellos no sabían que era pecado. En realidad, Dios nunca habló con la mujer. El que habló fue con Adán. Vio la mayordomía ¿en quién? En Adán. Y ese es el punto principal. Por eso es que aún dentro de las iglesias nosotros caminamos en desobediencia, porque incluso nosotros vemos que aún dentro de las congregaciones las mujeres son las que mandan en ciertos matrimonios. Sí. Y eso está en contra de la voluntad de Dios. El orden de Dios. Sí, el orden de Dios está siendo violado, pero creemos que vamos para el cielo. Yo sé que esto no agrada, hermano. Se me viene lo de Jezabel, Sí. ¿verdad? Se me viene ¿Qué Jezabel que fue lo manipulaba acá. Sí. ¿Qué fue lo que Porque dijo el Señor? fue mal interpretado. ¿Qué fue lo que el Señor le dijo a una iglesia en Apocalipsis? Que Toleras a Jezabel. Sí. ¿Toleras a quién? A esa mujer. ¿Por qué? A esa Porque mujer la que mujer habla. es la que está gobernando la congregación, y la mujer no ha sido para gobernar una congregación. Me disculpan, pero y yo sé que esto duele, porque ahí me dice, hermano, me dijo una vez una hermana, pero aquí hay una pastora que me gobierna, mi hermana. Yo no voy en contra de eso. Yo lo que le estoy diciendo es lo que la Biblia dice. Lo que la Biblia dice, que Dios es la cabeza, según Primera de Corintios. ¿Sí? Dios es la cabeza, le dije. Cristo es la cabeza de la iglesia, le dije. Y el hombre es la cabeza del hogar, le dije. Entonces, ¿dónde cabe la mujer ahí? Le dije. Cuando la Biblia me dice a mí, le dije yo, que se convirtieron 3,000 en la primera predicación de Pedro, menciona, dice 3,000 hombres, fuera de mujeres y niños. No es que menosprecie, sino que está hablando del orden jerárquico. Bueno, pero también no quiero que entremos a o que las personas crean de que estamos en contra de la mujer. No, es que a eso voy. Hay mucho ministerio que la mujer ejercita dentro de la congregación, pero siempre está en el orden. Es un orden nada más. Y la mujer que ama a Dios va a entender esto y va a tener que asimilar esto. Por ejemplo, yo sé que hay casos, por ejemplo, yo conocí una pastora, ¿verdad?, que me dio una clase hace años, ¿verdad?, que eran misioneros allá en Ecuador, y ellos vinieron, y quizás va a estar viendo este programa, y ella dijo, mi esposo murió y yo quedé en la iglesia, pero estoy preparando líderes para que tomen el lugar. Ahorita solamente estoy capacitando, tengo una transición. Cuando ya esté esta persona ya capacitada, pues por supuesto, yo sé, mira, yo quedo como anciana de la iglesia. Sí, o sea, pero es el amor de la obra y es amor de entender cuál es el orden. Y entender el orden, no es que... Es que esto pareciera que uno fuera misógino, ¿verdad? Que uno está en contra de la mujer y que uno odia a la mujer. Pero sería tonto, hermano, yo hablar en contra de la mujer o denigrar a la mujer cuando yo nací de una mujer, tengo mi esposa, tengo 4 hijas. O sea, sería loco yo hablar aparte de eso sabemos que Pablo le dice a Timoteo, como tu madre y tu abuela te han educado, te han enseñado. Entonces, o sea, no es que no pueden enseñar, sino que enseña. Ellos son la mujer es la que cría a nuestros hijos. Claro, pero es que a lo que Pablo dice y lo que la Escritura dice es que la mujer no puede ejercer dominio espiritual sobre el hombre. Bueno, ni te pongo en la casa, normal. No, ni en la casa, no, por eso mismo le digo, porque de eso estamos hablando, sí. de que aún aquí usted va a arreglar una casa y a mí me toca y voy a hablar y el esposo dice, pues déjame preguntarle a mi mujer qué quiere. O sea, no puede escoger él, sino que la mujer tiene que escoger el color, diseño y cómo lo quiere. El hombre sí, el hombre solo pone el dinero. Ese no es el propósito de Dios. Mi hermano, en ese sentido, sí. Tiene que ejercer
lo que Dios le puso que ejerciera el gobierno dentro del hogar. Claro, pero ese es el punto. En lo que se ve marcado a veces es que cuando Dios pone un orden del hogar específicamente, y en este caso viene la mujer y pastorea, entonces debido al puesto que tiene, pues se siente superior y después no se somete a su marido. Ahí es donde está el punto. No se somete a su marido porque ella está en un lugar más alto y su marido tiene que someterse a ella debido al puesto. Es al contrario. Es decir, ella puede ministrar, pero nunca se le va a olvidar que hay un orden que Dios estableció. Y no lo va a hacer por su marido, lo va a hacer porque estableció el orden. Porque Dios lo por eso es que y es obediente a la palabra de Dios. No es porque, es que hay un problema, hermano. Es que el problema consiste en esto. Pues, te digo que Dios le dio la orden a Adán. Entonces no es el hecho de que la mujer se sienta menos, porque el problema es que ahora, cuando nosotros hablamos de sumisión, creemos que el hombre es el faraón y la mujer tiene que someterse a todo. Porque entraría mucho lo que es el machismo. Entonces, en nuestros países se es menciona el machismo. Cuando la Biblia dice que nosotros ya no hay bárbaros, no hay griegos, no hay judíos, somos iguales, está hablando de que delante de Dios somos iguales. Pero en cuanto a responsabilidad, el hombre tiene mayor responsabilidad y más demanda. Y esa es la única diferencia en cuanto a lo que valemos delante de Dios. Lo mismo vale la mujer, lo mismo vale el hombre. Amén. Tiene el mismo valor delante de Dios porque la misma sangre nos ha limpiado. Entonces Dios le da la orden a Adán y le dice, aquí hay dos, mira, todo árbol puedes comer. Aquí hay dos árboles. Uno es de la vida y el otro es del conocimiento de la ciencia y el mal. O sea, cuando Dios le dice de la ciencia, ciencia significa conocer, tener conocimiento. Por eso Dios dejó conciencia dentro de nosotros. Conciencia se llama con conocimiento entre lo bueno y lo malo, pero no solo es el hecho de conocer lo bueno y lo malo, sino las consecuencias de sus acciones. Entonces, Dios ya dejó dentro de cada ser humano esa conciencia. La gente se la brinca. Por ejemplo, es casado y vio una escoba con falda y se fue detrás de ella. Sí. Esa conciencia la dejó de lado, porque sabe que es incorrecto, pero se va bajo intuición, ¿sí? Entonces, y se va y va a pecar desenfrenadamente. Entonces es la conciencia prácticamente, o sea, ya entra a la otra dispensación. Claro, pero lo que vamos es que Dios dejó dentro de nosotros la conciencia que es conocer el bien y el mal, porque Dios, si no, Dios no le hubiera dicho a Adán, aquí está el árbol del conocimiento entre lo bueno y lo malo. Tú escoges qué quieres. Entonces, esa dispensación nos lleva a nosotros de que Adán le dijo a Eva, porque la conversación que tiene Eva con la serpiente, ¿dónde andaba la mujer? Dios le había dicho a Adán, Adán le dice a Eva, mira, el Señor nos ha dado de todos los árboles, del fruto de la vida podemos comer, pero de este árbol no podemos comer. ¿Dónde andaba la mujer viendo cuando empezó a platicar con la serpiente? Hay que ver cuánto tiempo pasó también, claro. Porque eran eternos. Porque en la declaración de la inocencia no hay tiempo. No existe el tiempo. El tiempo empieza a funcionar desde que el hombre cae. Entonces, ¿cuántas veces llegó Satanás a ir a inducir a Eva? Y se comenzó esa amistad, quizás. Es como la gota, o sea, una gota de agua sobre una piedra. Ahí, amén. Y aquí entra algo muy importante, hermanos, y ayúdenme con esto a ver si yo estoy errado, porque voy a decir lo que es algo alegórico. Satanás no puede ir al hombre porque el hombre tenía la presencia de Dios, porque hablaba directamente con Dios. Claro. Entonces tenía que ir directamente a donde. Eso sucede en la actualidad con nosotros. Si vemos, no puede venir directamente a donde usted, pero sí trabaja bajo gente. Detrás, atrás, correcto, influencia atrás. Entonces si vemos, porque nosotros tenemos la presencia de Dios, máximo ahora que tenemos la sangre de Jesucristo rociada sobre nosotros, Él sabe y ve la distinción en quién ha sido ya salvo por Jesucristo. Y porque Él ve ese sello, Él lo ve del Espíritu Santo. Pero es atrevido también. No, por supuesto, es atrevido y va a ver cómo va a entrar para poder influenciar. A Jesucristo se le fue de frente también. Sí. Y sabiendo que era el Jesucristo. La diferencia es que entre Jesucristo y nosotros, que él sabía que no le podía llegar por la espalda a Jesús. Claro. No, por supuesto. Tuvo que irse de frente. Tuvo que irse de frente porque él no le podía llegar con engaño. Aunque sí le llegó con engaños a través de la palabra, porque el problema es que la escritura, en la tentación, la escritura siempre tiene el lado A y el lado B. Entonces, muchos predicadores solo dan el lado A, pero no dan el lado B. Sí, se van a Deuteronomios, a las promesas, pero no se va si hicieres caso. Hay un versículo donde dice si obedecieres.
Si no obedecieres, esa parte no la lee. No la lee. Y no leen la maldición, Sí. solo leen las bendiciones. Las Entonces la Biblia es el consecuencias. lado A y el lado B. Cristo, el diablo le llevó con el lado A, pero Jesús le salió con el lado B. Pero también le está escrito. Sí. También le dijo, está escrito. O sea, es todo, porque entonces por eso dice Pablo, porque no he rehusado dar todo el consejo de Dios, el lado A y el lado B. Sí. Pero es que la táctica que dijo Satanás, por ejemplo, que usted está diciendo eso ahorita, hermano, fue lo que siempre usó con Eva, Con Eva. con lo que ha usado con el hombre a través de la historia, de todas las tentaciones que Son las es tres tentaciones mortales que existen. la carne, el ojo. La vanagloria de la vida, dice, los deseos de la carne, los deseos de la vista. O sea, nosotros podemos ver estas tres tentaciones. Eso está en Juan 2:2. Con Cristo lo mismo. Usted vea las tres tentaciones de Cristo. Ahí está la vanagloria de la vida, los deseos de los ojos y los deseos Y es que él pensó que era un hombre normal, Sí. común, Ajá. pero con Cristo no pudo No, vencer, porque no pensó pudo, que- esa es que táctica sabía no que le era funcionó. hombre, sabía que era No, por hombre. supuesto. Entonces llegó porque sabía que era hombre. Y que llegó para saber lo que cualquiera era. de esas tres tenía que caer. Y no lo hizo. Y es la misma que hizo con Adán y Eva, con Eva, perdón, porque ya Adán fue voluntario. Es transgresión. Porque el hombre fue en transgresión. El hombre es fue en transgresión correcto. porque- Eva fue engaño. Y fíjense lo que le dice el Señor. Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, le dice. Directamente le dice. ¿Sí? Génesis 3, 17 creo que es donde le dice, obedeciste a la voz de tu mujer, le dice. Entonces yo creo, hermano, que ahí es Transgresión donde, directa. Sí. ahí es donde queda pasmado o queda estampado el hecho de que el hombre, el sometimiento de la mujer. Ahí es donde comienza ese periodo de que no es que nosotros queremos estar más arriba de la mujer, no, que Dios mismo Dios lo estableció, porque ella fue la que fue influenciada, amén, Por eso y mismo. no solamente, sino que contaminó a otro. Sí. Exactamente. Sí. Hay algo en esa parte cuando se interpreta la sujeción de la mujer al hombre que Dios la ordenó, no fue el hombre que Es una maldición que le dio prácticamente, Es una que maldición, tu a deseo raíz sería de del él. pecado. Sí, pero Dios ordena que la mujer se sujete al hombre. Ujú. Si hoy en día nosotros vamos a estadísticas, la mujer ha sido más dañada Sí. por parte del enemigo que el hombre, tanto en sentimientos y en la misma sociedad la utilizan más para dañarla, para Es destruirla. que mire, fíjense, un ejemplo claro de esto fue, yo hablaba con los jóvenes en la iglesia y yo les hacía ver esto, o sea, ¿quién pierde más entre un hombre y una mujer? Si un hombre tiene muchas mujeres, ¿cómo le llaman? Mujeriego. Si una mujer tiene muchos maridos, ¿cómo se le llama? Prostituta. Ahí Entonces, déjalo. y les dije yo, porque me gusta llevar a los jóvenes a la reflexión, entonces les dije yo, imagínense, aquí nuestros padres nos dicen, prueba antes de que te cases para ver si te conviene, tienes que probar de todo, ok. Para los hombres, les digo yo, funciona emocionante. Que fuera una Porque hija. pueda, pero porque puedo tener muchas mujeres. Sí. Pero si fuera una hija cambia. Pero ahora yo les pregunto a ustedes, les digo a los jóvenes, cuando tú te cases con la muchacha que tú te vas a casar, ¿con cuántos hombres quieres tú que haya probado para saber que tú eres el mejor? Está duro eso. Está duro. Entonces, Está duro. ¿quién pierde más? Ese es el Sí. punto. Sí. Y eso es lo que muchas veces las jovencitas, las mujeres no entienden. Porque dicen, así es mi cuerpo, a mí me vale gorro, dicen. Sí. No se trata de eso, sino que la escritura dice de que la mujer es vaso frágil y es la que sale perdiendo dentro de todo este contexto. Pero en ese caso que sucedió en el Edén, traía fundamentos proféticos, porque tenía que nacer el Mesías en una mujer. Y el diablo sabía, según la profecía de Génesis, que una mujer iba a ser la que la iba a golpear al diablo. Y el diablo no iba a poder hacer. la cabeza. No iba a poder hacer nada. Entonces, debido a eso, cuando se sujeta la mujer al hombre, el hombre viene siendo como un protector en esa sujeción. Es que eso se Protegerla a la trata, eso se mujer, trata. cuidarla a la mujer, que no la destruya el enemigo. Y por eso es que se prolonga la vida de la mujer aún en contra de todo, porque está en contra de todo. Y si ves estadísticas, La mujer vive más que el hombre, aún las estadísticas, el hombre muere de 60, 65, y la mujer llega a 80, 90 años. exacto, pero cuando vemos nosotros también, si usted ve en la iglesia, la juventud, usted va a hallar más varones dentro de la iglesia en la edad de casamiento que de mujeres. La pregunta es, ¿dónde están las mujeres? Se están divirtiendo. Se están divirtiendo. Y entonces es una manera como el enemigo las atrapa, cuando las golpea, cuando las arrastra, cuando trae dos niños sin padre
Cuando trae consecuencias, cuando trae enfermedades, hasta entonces viene y busca a Dios. Pero ya la ha golpeado. Incluso, imagínense, una mujer viuda es más apetecible dentro de la congregación. Porque cuando una mujer queda viuda, dicen los hombres, necesita amor. Y están como que son moscas Sí, en el panal. detrás de ella. A ver qué es lo que le dejó el otro marido. Claro, pero ese es el contexto Sí. de lo que estamos viendo en cuanto a lo que A la Dios- dispensación. a la dispensación de la inocencia. O sea, ver las consecuencias de desobedecer Sí. o la desobediencia, qué era lo que hacia dónde nos llevaba. Sí. Mi hermano, es interesante esto, lo que es la conciencia y lo que es la inocencia, porque cuando habla Lucas, en el Evangelio de Lucas, él se va hasta Adán con la genealogía. Sí. Porque los griegos, y hay mucha mitología, y hay que entrar un poquito, porque hay mucha mitología en lo que es la creación. Muchos creen en la creación, la mitología griega no cree en la creación como la forma que la Biblia lo explica. Incluso incluso en la mitología hebrea se cree que hay una mujer aparte de Eva, que estuvo antes. No sé si ustedes han estudiado sobre Lilith, ¿verdad? Y eso es, hermano, es una aberración tremenda la que habla esta Y mujer. hay un americano, Piper creo que se llama, John Piper, donde creo que escribió un libro 90 minutos, tuvo un accidente y murió. 90 minutos y él dice Solo que Dios lo llevó al cielo y que al llegar al cielo vio que Dios era mujer. Imagínense qué aberraciones, hermano. Cuando Dios es espíritu, ¿cómo le va a ir a ver Por eso, huella de mujer a alguien cuando alguien es espíritu, hermano, y vive en luz inaccesible? mi hermano, por eso es muy importante, hermano. Yo sé que quizás vamos a ir en contra de muchos escritores, pero primero lea la Biblia, estudie la Biblia. Es que ese es el punto Después principal. que usted ya entienda la teología básica de la fe cristiana, ¿verdad? Ya que usted entienda la doctrina de los ángeles, porque ahí entra la deidad, la doctrina de Dios Padre. A mi hermano, o sea, yo sé que la gente quiere salir con muchos libros, pero la verdad, hermano, la Biblia es un manjar. No necesitamos estar viendo. Imagínense una aberración de esta y cómo le va a sacar de la mente a una persona que lee este libro. Hace años, hermano Irón, se acuerda que yo le comenté sobre un libro sobre las maldiciones, maldiciones generacionales. Yo venía entusiasmado, hermano, Irón, mira esto. Estoy hablando con unos 3 años atrás. Comenzaba yo a entrar al instituto. Me dice, tenga cuidado con el libro, porque la sangre de Cristo corta todo. Y me acuerdo de esas palabras. ¿Sabe qué hice? Lo terminé de leer, pero le ponía aquí, pachar, cuando ya entendí la doctrina básica. Entonces, hay muchos libros afuera que solamente con el título son llamativos. Pero no descuidemos la Sagrada Escritura, porque esa es la que nos lleva. No sé, hermano, si quiere agregar algo más sobre lo que es la conciencia y la inocencia. A esto voy. Entonces, el periodo de la inocencia es de la creación a la expulsión del jardín del Edén. Amén. El hombre decide desobedecer. ¿Quiénes son los personajes? Es Adán y Eva. ¿Cuál era el propósito? Tenían la libertad de decidir obedecer a Dios o desobedecerlo. ¿Cuál era el propósito principal? Era gozar de vida eterna. Ese era el pacto principal, gozar de la vida eterna. La responsabilidad del hombre era no comer del árbol, pero comió del árbol del bien y del mal. O sea, ese fue el fracaso. Desobedecieron deliberadamente la orden de Dios. Entra lo que es el juicio de Dios, la muerte física y la muerte espiritual a causa de la desobediencia del ser humano. Viene la primera promesa, el protoevangelio, como se le conoce, Génesis 3:15, donde habla de la simiente de la mujer, está hablando de Cristo. Entonces nosotros podemos ver la figura del plan de Dios. Adán es una prefiguración del segundo Adán, que es Cristo. Correcto. Donde la Biblia habla de esto. La reducción de él. La muerte física sucede, para explicar un poco esto y concluir con esto, es que la muerte física es cuando es separada el alma del cuerpo. Cuando el ser humano cae en transgresión delante de Dios, la muerte física no se dio de inmediato, pero sí cuando no es como que nosotros cortamos una rama de un árbol, poco se va secando la rama, cercenamos la rama, pero esa rama no se seca de inmediato. No, tiene que haber un proceso. Porque la que lo alimenta ya no deja de alimentarlo y empieza a marchitarse. En este caso era Dios. En este caso era Dios el que sostenía la vida del ser humano. Por eso Cristo dijo, yo soy la vid, nosotros los pámpanos. Ustedes encaja bien ahí. Está haciendo una referencia a lo que era en el jardín del Edén. El hombre empieza a marchitarse, empieza a morir porque ya no hay de dónde alimentarse de Dios. Y entonces llega la muerte física. De la muerte espiritual es
una separación de Dios. El ser humano, para entender esto, es nuestra mente envía señales eléctricas a nuestro cuerpo para mover nuestras manos. Son choques eléctricos que nuestro cerebro manda al cuerpo, a nuestros miembros, para poderlo mover. Entonces nuestros miembros obedecen a las señales de nuestra cabeza. Entonces Cristo es la cabeza, entonces Cristo es el que manda la orden hacia el cuerpo. ¿Qué es lo que sucede? Cuando nosotros la muerte espiritual es aquella separación de la cabeza con el cuerpo. Entonces nosotros ya no hay una conexión y no recibimos las órdenes de Dios. A eso se le llama la muerte espiritual. Nosotros ya no somos palpables a esas directrices de parte de Dios o a las ordenanzas de Dios para poder vivir en armonía con Dios. Ya no hay una conexión. Entonces a eso es la muerte espiritual. Y eso, la muerte espiritual fue la primera que ocurrió en el jardín del Edén. Consecuencia vino la muerte física. Después, por eso es que el hombre empezó a morir y a decaer. Entonces en el segundo periodo nosotros vemos que la caída del hombre fue hasta el diluvio. Entonces cuando nosotros vemos la segunda dispensación, nosotros entramos en el tema de que el hombre ya tenía el conocimiento entre lo bueno y lo malo. ¿Qué es lo que nos muestra esta dispensación? Que el ser humano sin Dios, aunque tenga el conocimiento entre lo bueno y lo malo, siempre va a tener el deseo de hacer lo malo, y que separados de Dios, por eso dice que separados de Dios, nosotros no podemos hacer nada. Y nosotros podemos ver que el punto principal aquí era que el corazón del hombre era de continuo la maldad. Esa era la responsabilidad del hombre, es vivir bajo una conciencia, pero el vivir bajo esa conciencia era vivir bajo las ordenanzas de Dios, haciendo lo bueno, porque ya teníamos el conocimiento entre lo bueno y lo malo. Nosotros teníamos que tener ese conocimiento de hacer lo bueno, agradable delante de Dios, ya habiendo conocido lo malo. Pero nosotros vemos que en esta dispensación sucede lo contrario. Entonces aparece el primer homicida. Sí. Entonces nosotros podemos ver que el corazón del ser humano era de continuo la maldad, o sea, era alejarse. Por eso es que cuando nosotros vemos una persona que es muy mala, mata, no hay en su corazón, no hay aquel arrepentimiento, no hay una mínima pizca de temor, mata, no hay dentro de él esa conciencia que le dice no lo hagas, sino que lo motiva también a hacerlo. Brincan eso, o sea, y eso es lo que la gente debe de entender. Cuando nosotros hacemos algo malo, nuestro corazón es el que nos reprende a nosotros. La Biblia dice, Pablo dice que si tu corazón no te reprende lo que vas a hacer, dale. Pero si tu corazón te reprende, lo que Dios dejó dentro de nosotros, el que se va a robar algo, ¿qué es lo primero que hace? Ver si no lo están viendo, pero se le olvida ver para arriba. ¿Entiendes? Cuando alguien va a ser infiel, va a hacer algo, lo primero que hace es ver que no lo vean. Se le olvida que Dios, pero en su corazón lo siente, que está haciendo lo malo. Entonces ese era el punto principal en la segunda dispensación. Es que el periodo de la conciencia, la primera era la inocencia, el segundo periodo era la conciencia, el conocimiento entre lo bueno y lo malo. El hombre era probado para rechazar lo malo. Ese era el propósito de la siguiente dispensación, que el hombre viera que teníamos que rechazar la maldad. Nosotros teníamos que preservar la vida en el ser humano, porque Dios por decreto nos dio que nosotros nos procreáramos y que juzgáramos la tierra, llenáramos la tierra. Entonces el propósito era preservar la raza humana, rechazar hacer lo malo, vivir bajo esa conciencia, siendo agradable a Dios. Pero el corazón del hombre buscó hacer lo malo, buscó apartarse de Dios. Por eso Dios tuvo que enviar el diluvio, y por eso es que ahí termina la segunda dispensación. En el diluvio. Ahora, ahí quiero entrar, y yo para culminar con lo que es la dispensación de inocencia y conciencia, es que Dios siempre estuvo ahí. No dejó al hombre abandonado, sino que le dio el medio. Como la Biblia no dice, Moisés no lo dice, porque el escritor de este libro de Génesis es Moisés no dice cómo hacer los rituales para sacrificios, para tener ese acceso a Dios, ¿verdad? O sea, aunque sea temporal, ¿verdad? Que por eso fue que Dios hizo y cortó, ¿verdad? No sé cómo hizo, sacó las pieles de estos animalitos, no dice la raza que era, no dice la especie que era, ¿verdad? Pero cubrió ¿a quién? Al hombre. De su pecado, que yo me imagino, hermano, que eso iba fresco, la sangre de eso. Podríamos entender que era la piel de un cordero. Por supuesto, podemos entender, ¿no? Para que pueda ser. ¿Verdad? Porque imagínense, hermano. El animal que se escogió para hacer sacrificios. Ahora entendamos esto un poquito, porque dice que ellos se vieron desnudos, pero estas pieles también les servían a ellos para cubrir su cuerpo del frío, porque afuera
iba a ser diferente. Porque Porque están fuera. clima. Correcto. Es que antes no existían las estaciones. Sí. Acuérdense que Ellos, hasta, en el Edén, hasta la tierra se llevó su su maldición, pedazo de castigo. su maldición, por causa del hombre. O sea, Por causa del hombre. ella fue inocente a causa del hombre. Sí. ¿Y por qué? Porque en primer lugar ya el cuerpo iba a ir a la tierra. Sí. O sea, iba a ser contaminado. Y por eso es que está, o sea, ya no podemos meter un poquito más a alegorizar, pero por eso el cuerpo tiene que descomponerse y entran gusanos a eliminarlo, Sí. totalmente, a hacerlo polvo. Primer Es interesante. polvo. Ahora, como usted dice, hermano, que llega hasta el diluvio, en ese periodo de tiempo el hombre no quiso enderezarse. No. No, y es que Dios, es que fíjese, por ejemplo, cuando nosotros vemos que Caín y Abel llevaron la ofrenda a Dios, yo me imagino, porque la Biblia no lo dice, pero yo me imagino que Adán le dijo a sus hijos ¿Cómo hacer qué era lo que tenían que hacer para agradar a Dios. O sea, no era que Caín le llevara de lo más malo a Dios, No, sino que le era llevaba de lo primogénito, o sea, le llevaba De lo fortaleza hermosa, le llevaba de lo mejor. Sí. Pero no lo que Dios pedía. Y eso es lo que sucede hoy. Sí. A la iglesia le traemos lo que queremos a Dios Sí. y no lo que Él pide. Es que lo que pasa, hermano, que habían dos sacrificios, uno era holocausto y uno era para remisión de pecados. En este momento, el sacrificio que tenía que hacerse era para su pecado. Acuérdense que era un año. Era Un año. remisión de pecados. Sí. O sea, Entonces, ese fue el error por eso de él, les quizás. digo, no lo dice la Biblia, pero al Uno entiende. nosotros ver el acto de los dos hermanos, entendemos de que a Necesitaba sangre. Dios ya le había dicho a Adán le había transmitido a sus hijos cuál era el medio por el cual íbamos a llegar a Dios, pero el otro decidió llevar lo que él quería. Y eso trae consecuencias, el diluvio. Graves. Algo que se debe entender y está activo hoy en día es que cuando Adán pecó, quedó bajo la ira de Dios. Sí, Estaba bajo la ira sí. de Dios. Entonces, al quedar bajo la ira de Dios, La justicia de Dios. La justicia de Dios. Entonces, la única manera de preservar la vida de Adán era hacer el sacrificio, utilizar la vida inocente de un animal Para cubrirle por un periodo. cubrirle y prolongarle la vida. Pero irle prolongando la vida. Entonces, de esa manera se vino haciendo el holocausto, cubría los pecados, lo mismo que estaba haciendo Caín y Abel, Y es que estaban cubriendo los pecados. Entender la desobediencia es agredir la santidad de Dios. La santidad de Dios, la santidad en acción se llama justicia de Dios. Por eso, era justicia. Sí, que yo Eso es lo que le exacto. está diciendo. Pero- La justicia de Dios está en acción. Pero en este caso, la ira de Dios no se ha apartado de la humanidad. No, todavía no. No se ha Sigue. apartado, sigue todavía. sigue. Y falta más todavía, más prolongó fuerte. a través de ciertos personajes que tuvo relación con Dios con respecto a ofrecer el sacrificio para que no bajara la ira. La ira de Dios va a bajar cuando sea levantado los que adoran a Dios. Amén. Amén. Porque no hay quien lo detenga. Los que decidieron bajo esa norma que Dios estableció de buscarlo a Él, los que decidimos entrar en ese método que Dios determinó y que ese es el Cordero de Dios, Amén. son los que van a librarse de la ira de Dios. Se van a librar de la ira de Dios. Cuando la ira de Dios todavía está, Todavía como está dice el en hermano. No, es que es la Pero- justicia. Es la justicia por de eso, Dios. Pero es la justicia. Pero lo que quiero decir es que esa ira se está siendo detenida por la sangre del Cordero. Por La supuesto. sangre del Entonces, Cordero. cuando exacto. la sangre del Cordero sea quitada, entonces va a caer con todo. Baja la ira de Dios. Correcto, y eso es lo que vamos a ver, ya eso entra ya en la Eso lo vamos a declaración de ver la ahora, gracia sí. y del reino. Pero antes de llegar ahí, cuando usted entra, cuando yo sé, hermano, que hemos abarcado en el tema, mira, estamos en dos dispensaciones nada más. Sí. Ahí ha estado muy bien colocado el tema, pero ¿a quién le hacía justicia a Dios? Ahí voy a entrar. Acuérdense que solamente eran estos dos personajes ahorita. Y luego aparece Caín y aparece Abel. Acuérdense que antes de este periodo de la humanidad hay un periodo previo, que es el de celestial. Sí. Donde Dios hizo justicia a sus ángeles a expulsar a quién, a Satanás y a la tercera parte. En la tercera parte. Pero estos ángeles todavía son testigos de todo lo que está pasando aquí en la tierra. Sí. Entonces él está haciendo justicia ya no solamente también a los ángeles que están allá con él, sino que también a los demonios que él expulsó. Sí. Porque él es justo en todos. Sí. Claro. ¿Sí ve? O sea, entonces, así como ustedes cayeron y pecaron, también a esos necesito yo caer sobre ellos. Sí. ¿Sí? O sea, que esa distinción, no, Dios es justo, hermano. Sí. Yo creo que es Sí, justo y su justicia abarca todo esto. Y eso Todo el mismo- universo. Y cayó por eso el diluvio. Eso Sí. mismo nos enseña, vaya, cuando los ángeles cayeron en transgresión, Dios hace la raza humana. Pero imagínense, Dios decidió ya no obrar de la manera plena como Él es, sino que decidió obrar a través de los mismos seres humanos. Dios creó a los seres humanos, pues voy a actuar a través de los seres humanos. Por eso es que Él tomó cuerpo de hombre, porque decidió actuar bajo nuestras mismas normas.
que Él mismo estableció. O sea, ni Él mismo la puede transgredir, no puede quebrarla. Él mismo la estableció. Entonces, Él decide obrar a través de los seres humanos. Pues entonces, como nosotros estábamos perdidos por la desobediencia, Él toma el cuerpo del ser humano. Y se hace el mismo cordero. Y se hace cordero por nosotros. El medio para poder ser aceptado. Porque de la misma manera hace justicia, como usted dice. No son los celestiales. Que sostuvieron su morada y a los que no sostuvieron su morada. Amén. Entonces yo creo que con lo que es la dispensación de la inocencia y la conciencia, creo que estamos ahí. Yo sé que los hermanos van a tener que ir a abundar ellos mismos, tienen que seguir abundando. Sí, nosotros damos la pauta nomás, pero, o sea, no, yo sé que los temas son muy extendidos, pero en este caso, cuando ya la humanidad se está establecida y Dios hace de vuelta, hermano Girón, vamos a entrar con usted con lo que es el gobierno humano y luego pues la promesa. Vemos una distinción, hermano, en que llega el diluvio, pero se vuelve a corromper de vuelta todo. Hermano Girón, entre usted con su... Sí, amén. Sí, como está diciendo nuestro hermano, la dispensación de la conciencia pues termina con el diluvio. Pero en el diluvio Dios salva en el arca a 8 personas y empieza de ahí la dispensación del gobierno humano. De ahí empieza cuando Noé y sus hijos fueron salvados a través de ponerlos dentro de esa arca, donde habla pues la historia que ahí también se salvaron animales y pasaron el tiempo del diluvio. En el diluvio se cubrió completamente la tierra, a que no quedara nadie que pudiera sobrevivir encima de un cerro, vamos a llamar así. Cubrió todo completamente, se abrieron las cataratas de los cielos, dice la palabra de Dios, y cubrió toda la tierra. Pero al final del diluvio, Dios baja las aguas y Noé sale del arca con sus hijos y Noé hace un sacrificio, le da sacrificio a Dios y luego pues hay un pacto ahí donde Dios le dice que no va a volver a destruir la humanidad a través de otro diluvio. Y la gente puede ver todavía esa señal. Todavía está. No entiende. Todavía está. Miren, ay, qué bonito sí. Es el arcoíris. Y puso el arco iris. Pero ahí ahorita quedó un hermano y se ha transversado ese simbolismo. Sí. Ahora otras naciones. La lucha de los quienes. Sí. O sea, es entonces, decir, ayer andaba por el shopping, hermano, y ahora están las bolsas que usted le dan de los comprados. Sí. Hasta ahí le ponen los colores. Démelo en la mano, le dije yo. No sí, es tremendo. Sí. Y esa es la señal que dejó Dios para darle a entender a la humanidad que no iba a ser más destruida con diluvio, la tierra, la humanidad. Pero como sucede, no siempre hay alguien que aposta en contra de Dios y blasfema en contra de Dios. Son abominables a veces. Pero con todo lo que haga el ser humano no va a poder borrar la verdad de Dios. Son miles de años de los que han pasado y nosotros continuamos viendo la señal. Y esa señal conforta a la humanidad porque eso fue lo que Dios estableció en el pacto con Noé, que no iba a ser destruida la humanidad y que cada vez que hubiera la amenaza de un diluvio iba a aparecer el arco iris. Ese fue Dios el que lo hizo. Incluso en la Biblia, en Apocalipsis, este arco iris aparece allá en el trono de Dios también, como para reforzar la confianza de lo que Dios hizo, pues fue eso, poner ese arco iris como pacto. En esta dispensación comienza, cuando sale el hombre del arca, hace su sacrificio, y aquí en esta dispensación Dios ya no va a maldecir la tierra, no va más a destruir la tierra con ningún diluvio. Y aquí también Noé y su familia recibe la orden de que se reproduzca en la tierra. Hay que considerar algo aquí en esta parte. Ya no hay seres humanos aparte de Noé y sus hijos. Es decir, eso es lo que hay en la tierra. Solo esa familia, porque los demás murieron. Y ahora viene Dios y le ordena que se reproduzca y le pone que el temor del ser humano esté sobre los animales y que vuelva otra vez a sojuzgar la tierra, a reproducirla, a trabajarla. Y aquí es donde vemos nosotros que empezó la humanidad a dispersarse, a reproducirse, pero ellos no le creyeron a Dios, así como hoy en día. El arco iris lo están agarrando por otro lado, con otra interpretación. Ellos miraban el arco iris, que Dios les prometió que no iba a desaparecer la humanidad a través del diluvio. Y como no le creyeron a Dios, empezaron a hacer una torre, por si Dios volvía otra vez. Que ahorita vamos a ver la torre. Amén.
un simbolismo de cómo, según los estudios, aparecen que primeramente cuando comenzamos esta expansión del gobierno se puso, pero ahorita la vamos a poner de vuelta, ¿verdad? ¿Cómo era realmente la torre? ¿Está en pantalla ya? Amén. Sí, en esta torre el hombre trató de decir, si Dios vuelve a poner un diluvio, pues vamos a hacer una torre que sea más alta que los cerros. Que no nos alcance el agua. Y de esa manera Dios no nos va a volver a dañar otra vez. Mira qué mentalidad, hermanos, sobre esta torre, qué interesante. Es que el punto de ellos era, por los cabecillas, eran los que iban a estar arriba en el pináculo. Mira qué tremendo. Cuando hicieran la torre, exactamente. Es que hay una mala interpretación en esto, porque hay personas que dicen que la torre era hasta el cielo, hasta arriba, las nubes. Eso es lo que ellos querían hacer. Esa es la interpretación que hay, porque ellos dicen no querían hacer una torre hasta las nubes. O sea, ellos eran inteligentes, caminaban como un solo hombre, no ignoraban que entre más arriba iban no había oxígeno. Ellos no lo ignoraban, o sea, ellos tenían el conocimiento. Lo que ellos querían era, como dice el hermano, era elevar una torre lo suficientemente alta, por si había un diluvio, no murieran todos. Por eso dijeron, hagámonos un nombre. Pero cuando dice hasta el cielo era porque en el pináculo que iba a ver de esa torre iban a estudiar los astros, pero ya no de una forma astronómica, sino que astrológica. Adivinación. Amén. Pero hay que considerar en este caso, la idea de ellos era no obedecer a Dios. Correcto. Era obediencia. Sí, no obedecer, porque cuando uno va con esa idea, ya va pensando en que haga lo que haga otra vez o ya no me agarra. Es tremendo, hermano, es tremendo eso. Y ponerse en contra de Dios es estar en contra de la vida propia de uno. Porque si Dios ordena una cosa, hay que obedecerla. Hermano Girón, ahí entonces entra también, vamos a alegorizar de vuelta, significa de que ese evento pasó de generación en generaciones, porque ya había una multitud de personas, ya había una población, ya había grande, ¿verdad? Que salió de los 3 hermanos con sus esposas, pero llegó al punto donde ese temor, como usted está diciendo, iba y cayó sobre toda esa población. Es decir, Dios no puede destruir por lo que estamos haciendo. Sí, porque ellos eran conscientes que el diluvio sucedió por pecado, por la degeneración de la humanidad. Y por esa causa Dios los borró de la faz de la tierra. Entonces ya entró esa conciencia que era el periodo anteriormente que tenían, o sea, sigue vigente. O sea, la conciencia de la autoridad sigue vigente y pasa todas las dispensaciones. Amén. Porque usted está consciente de lo que hace. Amén. En esta dispensación que nosotros tenemos del gobierno humano, esta dispensación está activa hoy en día. Está como en el aire, porque todo gobierno que hay sobre la faz de la tierra es humano. No se ha terminado prácticamente esta dispensación, aunque estamos en la dispensación de la gracia, pero esta dispensación se está prolongada y va a llegar hasta el tiempo del anticristo, cuando el anticristo es el último humano que va a gobernar la tierra. Pero en este caso vemos nosotros que Dios le ordena que se reproduzca toda la tierra, y ellos pues hicieron esa torre para hacerse un nombre, para rebelarse en contra de lo que Dios ordenaba. En esta dispensación, el hombre tendría dominio sobre todos los animales, sobre toda la vegetación. Se le permitiría comer carne. Es la primera vez que se empieza ya a comer carne en la dispensación del gobierno humano. Anteriormente no se comía carne, hacían los sacrificios. Se dice que Nimrod fue el primero que empezó a comer carne. Y aquí sí ya se le permite que comen carne. Y era cazador. Y era cazador, por eso lo pone la Biblia como valiente cazador, porque fue el primero a desobedecer a Dios en cuanto a comer carne. Sí, de la creación al diluvio era vegetariana. Es interesante, hermano, que está diciendo usted eso, y que la audiencia entienda de que entraron 2 animalitos, ¿a dónde? Al arca. Sí. Enviados por Dios, porque ellos, o sea, fueron instinto de ellos entrar, ¿verdad? Por parte de Dios, pero entraron 7 de sacrificio, pero de sacrificio no para comer. No, solo para sacrificio. Sí, entendemos. Entonces, eso que usted está diciendo, y eso es bueno aclarar y recalcar, de que ellos comenzaron a violar la ley de Dios de comer a estos animales. Lo cual no eran para comer. No eran para comer. Amén, eran para sacrificio. Pero debido a eso, Dios les permitió, ya con el gobierno humano, que podía comer carne. Se establece la ley de la pena capital, ya en esta dispensación del gobierno humano. Ya el hombre comienza a tomar sus decisiones. Dios le permite al hombre que se gobierne por sí solo. Y es donde aparece que el hombre que derramare sangre, por el hombre su sangre será derramada. Amén. Es decir, que si un humano mataba a otro humano, entonces ya el hombre tenía autoridad de agarrar a este hombre y matarlo también, porque él había matado a otro ser humano. En las otras dispensaciones, Dios es el que toma las decisiones.
está siendo gobernado por Dios o las otras dispensaciones. Ese fue el problema de Caín, que Caín se atrevió a utilizar el lugar de Dios, matar a su hermano. Caín no tenía autoridad sobre ningún ser humano, porque no había gobierno humano en ese tiempo. La relación que había era entre Dios, Dios se relacionaba directamente con los seres humanos, y Él era el que les ponía las leyes que tenían que obedecer, cómo tenían que vivir en comunidades, pero Caín en este caso utilizó el lugar de Dios. En otras palabras, usurpó el lugar de Dios. Y por eso es que le pregunta a Dios que qué es lo que ha hecho. Eso no le pertenece a Él. Pero cuando ya viene el tiempo de la dispensación del gobierno humano, entonces es que el hombre puede gobernarse por sí solo. Yo sé que la pena de muerte hoy en día pues está que a una parte le favorece, otra parte dice que no está buena, que no es correcto que el hombre mate y que solamente Dios debe matar. Cuando Dios le da la autoridad al hombre que se gobierne, Dios lo dejó que tomara decisiones. En este caso, si no hubiera habido la pena de muerte, imagínense cómo estuviera nuestro mundo, cómo estuviera la tierra completamente, porque el hombre no va a dejar de pecar. El corazón del hombre se inclina al pecado, a hacer el mal, y debido a eso pues hace atrocidades, mata gente, ancianos, niños, y hace tantas cosas malas. Y si no se le quita la vida a ese hombre está dañado. El único que puede cambiar esa vida solo es Jesucristo. Y si no acepta a Jesucristo, va a seguir dañando, se va a seguir dañando por sí solo. Y debido a eso, pues tiene que haber un alto donde alguien tiene que detenerlo. Porque si él se detuviera, pues se soluciona el problema. Pero el hombre no se va a detener. No, es siempre inclinado al mal. Es en el corazón que está el problema. No es simplemente en lo físico. Bueno, ahí cuando dice corazón estamos hablando del alma. Es el alma. El alma, es exacto. Es el alma que siempre es continuo, sí. ¿A qué? A satisfacer también el mismo amén, al mal. Sí, amén. Amén. Sí, cuando la Biblia habla de corazón, a veces, según la acción, se puede definir si es el alma o es la conciencia. Correcto. Una de las dos. Pero en este caso yo estoy hablando de que está dentro del corazón, está dentro del alma, el hacer el mal. Ya está programado, entre más mal haga, hay más fuerza en su alma para practicarlo porque le satisface, le trae satisfacción, y debido a eso pues es que el hombre hace el mal y hace el mal. El único que lo puede tener a uno es Jesucristo. Cuando Cristo entra en nuestro corazón, Él obra lo contrario, nos limpia de pecado completamente. Todo el mal que hayamos hecho, no importa, nos limpia completamente y venimos con un nuevo programa, vamos a llamar así, en el corazón, una nueva vida. Y de esa manera es que puede cambiar el ser humano. A lo contrario, no cambiaría, nunca, jamás. Y aquí vemos nosotros que se establece la ley de la pena, de la pena capital, la señal de la promesa de no diluvio. Aquí también en esta dispensación sabemos que es el arco iris, donde está señalando que Dios hizo un pacto con Noé y le dijo que nunca más iba a ser destruida la humanidad a través del agua. Es tremendo, hermano, ver cómo Dios hace grandes cosas por amor a la humanidad. Y ahí es donde entra el libre albedrío, o sea, el decidir obedecer a Dios, Dios es el que nos sostiene, que no nos vayamos al precipicio. O sea, en esta dispensación también, hermano, es interesante ver la estructura, amén, cómo es esa torre. Siempre va hacia arriba. Pero si usted se analiza en las Américas, todas las Américas, en la cultura griega, en la cultura egipcia, siempre la torre iba hacia arriba. ¿Quién estaba detrás de esto, hermano Gino? Sí, porque estamos hablando de 6.000 años atrás, 5.000 años atrás. Ahora estamos hablando de 500 años atrás, cuando fue descubierta las Américas. Amén. ¿Verdad? O sea, fue en el 1500, estamos hablando que unos 300 años atrás, unos 500 años atrás. Pero, ¿qué les enseñó a ellos a construir? Ahora, en la actualidad, parecen que hay unos extraterrestres que vinieron, pero nosotros entendemos de qué es la mentalidad que te trae. El mismo enemigo ha traído esa misma ideología y entra con esta dispensación, entonces. Amén, esta dispensación, porque aquí es donde se construyen casas prácticamente, donde se construyen ciudades, porque Nimrod fue uno de los primeros que fueron constructores y construyó ciudades, pero hay que considerar que las ciudades que construyó Nimrod eran ciudades paganas completamente. En otras palabras, sillas, paganismo, sí. Sí, sillas del diablo prácticamente, lugares de adoración del... Cuna de demonios. Cuna de demonios. Hermano, entonces, mire lo que están diciendo sobre estas torres, y el hermano decía que los líderes iban a estar arriba, ¿no? Por supuesto que quieren llegar más alto. Ahora, ¿significa que ya comenzaron liderazgo, como usted está diciendo?
Yo me acuerdo que estudiando, habían leyes, habían 7 leyes antes de que se diera el decálogo, que reinaba en el gobierno humano. Por ejemplo, uno de ellas era no adorar ídolos, que Dios lo había establecido desde Caín, ¿no? Y Abel, ¿verdad? Que no está escrito en el Tanakh, aparece, ¿verdad? O en la literatura hebrea. El no maldecir a Dios, el establecer cortes de justicia, el no asesinar, el de no comer, no cometer incesto o adulterio, no hurtar y no comer carne trozada por animal vivo. Si vemos que está hablando que ahí comenzaron ellos a violar todas estas leyes. Sí. Sí, o sea, en este mismo gobierno. Cuando nosotros hablamos de dispensaciones, nosotros podemos ver que en la dispensación de la conciencia era permisible casarse entre hermanos, primos, sobrinos. Amén. Era permitido. Para aumentar la población. Era la manera en que Dios, por eso hablamos de dispensación, o sea, Dios iba administrando los tiempos. Y como buen administrador, él sabía cómo iba a llevar los tiempos, cómo iba a desarrollar su plan. Entonces, en el periodo de la conciencia entra esto de que sí se podían casar, pero ya cuando entra el gobierno humano, entonces ya Dios... Ya hubieron otras leyes. Ya hubieran otras leyes, o sea, ya ahí es cuando nosotros... Voy a entrar ahorita, tengo una pregunta ahí que vamos a hacerla, amén, con esa de unirse. Amén, hermanos Girón, sí. Entonces ahí se aplicaba ojo por ojo y diente por diente. Diente por diente, ley del talión. La ley del talión. Del talión, porque hay un escrito antiguo que aparecía de que si un constructor, y me acuerdo de eso que me vino ahorita, que un constructor construía y que el dueño de la casa, y si esa construcción caía, se destruía y mataba a su hijo, el hijo del constructor tenía que morir. Tenía que morir. Entraba esa ley. En paga del daño que hizo. Que había hecho. El gobierno humano. Pero en esta dispensación tenemos que prestar atención nosotros, todo aquel que está viendo, si se ha hecho preguntas por qué el mundo está revuelto hoy en día. En esta dispensación, como es de gobierno humano, Dios le permitió al ser humano que se gobernara entre sí mismo y que ejecutara las leyes que Dios le daba. El humano siempre va a buscar el poder. Lo podemos ver nosotros en todas las naciones. Todos buscan el poder, pero todos buscan el poder mundial. El poder de gobernar. El poder de gobernar, pero el poder mundial, gobernar toda la tierra. Y ese es el anticristo, es la mentalidad del anticristo. Y esa es la perspectiva que tiene todo ser humano que está metido en política, en sus naciones, gobernar, tener la potencia para poder gobernar todo el mundo, subyugar a todo el mundo, someter sus ideas y hacer que le obedezcan. Y el único que influye en todo esto, por lo general, es el enemigo. Aunque el ser humano siente el deseo, pero quien quiere continuar gobernando es el enemigo a través del ser humano. Y lo va a lograr en el caso del anticristo. Hasta ahí nomás, pues vemos nosotros en Daniel una imagen que vio Nabucodonosor, donde se ven todos los reinos de la tierra que han pasado hasta hoy en día. En este momento nosotros estamos en la parte de los pies, que es una mezcla de barro con hierro, y dice que el hierro y el barro no se pueden mezclar. Nosotros, hermanos, estamos viendo, o amigos, estamos viendo claramente lo que pasa en el mundo. El mundo está dialogando, todos dialogan, y siempre el más fuerte, que viene siendo el hierro en este caso, es el que gana con sus ideas, y el barro tiene que acceder. Ahorita están dialogando en determinados países que están en guerra. Hay guerras internas, y ellos tienen sus grupos que dialogan y no llegan a ningún acuerdo. En todas las repúblicas y con el anticristo va a pasar lo mismo. Diálogo y diálogo y diálogo y no llegan a ningún acuerdo, porque estamos en los últimos días del gobierno humano. Amén, sí. Estamos ya en los pies, donde Jesucristo va a venir y va a golpear la estatua y la va a destruir. Y dice que cuando cae demolida, se hace polvo y viene un viento solano y aún el polvo lo esparce. No queda ni seña de gobierno humano. Eso nosotros lo estamos esperando en este tiempo, pero sí se inició en el tiempo de Noé, cuando Noé desembarcó, cuando salió del diluvio, pero se ha prolongado hasta nuestros tiempos. Ese es el gobierno de los seres humanos sobre la faz de la tierra. O sea, este gobierno, mire qué interesante. La inocencia terminó. Entra la conciencia y el gobierno sigue todavía vigente, humano. En estas dos dispensaciones. Sí. Interesante, o sea, aparte que hay otras dispensaciones, estas dispensaciones siguen continuas. Sí. Es como las carreteras aquí donde nosotros vivimos. Por ejemplo, tenemos la ruta 29
corre sola por cierto tiempo, después aquí en una ciudad se une a la ruta 50 y van juntas y después se desaparecen. Así viene siendo las dispensaciones. Hay dispensaciones que entran en el tiempo de otra dispensación, pero no está vigente como estuvo al principio, porque la otra dispensación es la que tiene fuerza en ese momento. Y eso es lo que sucede con la dispensación del gobierno humano. Cruzó la dispensación de la promesa y entró a la dispensación de la ley y ahora está metida en la dispensación de la gracia hasta que termine con el anticristo. No entra al milenio, porque el milenio ya no va a ser un ser humano que va a estar gobernando, va a ser Cristo propio, sobrenatural, sobre la faz de la tierra. Es interesante, hermano, que este gobierno humano es déspota, no importa quién llevarse. Y eso fue lo que Dios hizo. Cuando miraron que como nos estaban hablando sobre la Torre de Babel, cuando miraron que ellos estaban llegando a un mismo sentir y llevan una misma meta, Dios los confunde. Sí, y cambia los idiomas y cambia. Yo sé que os va a hablar de eso, pero eso es en sí el sentido de que el hombre lo que quiere conseguir siempre lo va a conseguir, no importa cómo lo quiera conseguir. Sí. Y entra en este gobierno. En el caso de la Torre de Babel, que prácticamente es una rebeldía contra Dios. Correcto, es una rebeldía. Todos los gobiernos que han habido hoy en día en la imagen de Nabucodonosor, la promesa de bienestar para toda la humanidad, para cualquier país que sea su gobierno, promete todo que va a ser bueno, la gente va a vivir bien. Es un ladrillo más de engaño sobre la Torre de Babel. Todo lo que ellos construyen es un ladrillo más de engaño, haciendo la misma Torre de Babel, hasta que Dios venga y destruya todo completamente, como va a pasar en el caso de la imagen de Nabucodonosor. Por muy alta que sea la torre, va a llegar el día que va a ser destruido todo. Dios, pues, cuando confundió las lenguas, lo que hizo fue parar por un rato la intención del hombre de querer subir y subir y subir. Eso es lo que hizo. Pero ahora en día, vemos nosotros, se hablaba de una sola moneda para el anticristo, que va a manejar una sola moneda. Y en el pasado nosotros vimos que la Unión Europea no tenía moneda, pero se unieron ellos y hoy tienen una sola moneda. Las monedas que están hoy en día compitiendo es el euro y el dólar. Esos son los dos. Es como un preámbulo, o sea, es como una práctica de lo que no es el euro el que va a ser la moneda universal, pero sí es un preámbulo. Pero sí es un preámbulo ya están, familiarizando a la gente. Ya, exacto, para que la gente ya no sienta raro eso. Exacto. Que ya, no, si allá se hizo, sí se puede hacer a nivel mundial. Entonces esto es como para ir como dijera, concientizando a la gente con lo que viene. Porque todo lo que va a suceder. La verdadera moneda que va a utilizar el enemigo va a ser la marca. Esa es la moneda que va a utilizar para todo, la marca. Con eso va a manejar todo. Pero ya hay un grupo que ya se ha familiarizado como trabajar con una sola moneda. Es decir, los países se unen, ponen en balanza sus capitales y debido a lo que tienen, pues ese es el volumen que le dan que pueda manejar, pero todo está marcado en una sola moneda. Pero el anticristo, ellos dicen, debido a la violencia, para controlar la violencia, los robos de los capitales en los bancos, ellos van a poner su marca y con eso se va a manejar todo. Actualmente hay tiendas que están trabajando con los láser. Entra a la tienda, este láser lo registra a la persona porque se están dejando marcar para ya no andar haciendo mucha vuelta para ir a comprar. Solo agarran y ya la misma escaneadora ya lo escanea, le escanea lo que lleva y ya le escanea su chip y ahí mismo le hace el cobro a la tarjeta. Sí, y se va para su casa tranquilo, lleva toda su mercadería, pero ya está bien chequeado dónde vive, para dónde va, quién es. El gobierno humano. El gobierno humano. Ahora, hermano, me gustaría no dejar lo que es la promesa, porque Dios ya dio la solución. Amén. También. Yo sé que hemos avanzado, llevamos 1 hora 20 minutos, yo sé que he avanzado, pero sí me gustaría tocar la promesa, porque así como la conciencia, con la inocencia, Dios da la solución. Amén. ¿Verdad? Y quiero que no pasar eso. Es que la dispensación está basada en eso. O sea, Dios restaura al hombre, lo sostiene, pero el hombre en su propio afán de continuar sin Dios vuelve a caer. Entonces viene una intervención de Dios, o sea, Dios le va dando la salida. La salida, siempre. O sea, Dios le va abriendo la puerta, lo vuelve otra vez a elevar y el ser humano otra vez se vuelve a separar de Dios. Como usted dice, va con Dios y de repente se separa, vuelve a caer y vuelve a haber otra intervención de Dios. Y ese es el punto, que Dios le va dando la puerta. Por eso que Jesús dijo, yo soy la puerta. Sí, hermano, respecto a la dispensación de la promesa
La dispensación de la promesa comienza cuando Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos. Lo que estaba hablando nuestro hermano, en ese tiempo el ser humano había perdido prácticamente contacto de adoración con Dios, se había alejado demasiado de Dios, y Dios viene en su misericordia y en su plan ya trazado, llama a Abraham de Ur de los Caldeos para tratar con él. Abraham, pues, es el padre de la fe, fue obediente y caminó con Dios, hablaba directamente, se puede decir, con Dios, no directamente en espíritu. No dice la Biblia cómo fue la comunicación con él. Sí, no dice, pero sí, él hablaba cuando llegó un ángel, que iban los ángeles a destruir a Sodoma y Gomorra. Un ángel se quedó con él hablando y Abraham lo adoró y le ofreció comida, dando a entender que si recibió la adoración era el ángel de Jehová, que era la teofanía de lo que es Jesucristo. Amén. Entonces, si recibió la adoración, era Dios. En Dios mismo, Dios mismo comiendo con él, porque dice que él hizo un banquete y se lo dio a los ángeles. O sea, es un milagro. Sí. Porque esas deidades, amén, aparte de Dios, por supuesto, ¿no? Pero esas otras deidades que eran ángeles, o sea, se hicieron materia. Amén. O sea, comieron. Es interesante eso. Cuando nosotros vemos eso, cuando vimos la doctrina de los ángeles, vimos que ellos no están sujetos a nuestras debilidades. O sea, sí. Para ellos es lo mismo materializarse como volver a su estado espiritual. O sea, no están nosotros que estamos sujetos aquí, que no podemos atravesar una pared, ni, o sea, estamos sujetos a la debilidad de la carne, pero ellos no. Entonces nosotros vemos que Abraham agarra un animalito y le dice, cocinarlo rápido. En la resurrección, hermano, ¿se acuerda? Dice que él pasó la puerta, ¿sí? Se sentó y comió. Allá cuando ya iba en el camino, dice que en la playa, en el mar, dice que asaron pescados. Ya les tenía el Señor. Hermano, eso es un milagro, o sea, y eso es lo que el enemigo no puede hacer. Sí. Los demonios no pueden hacer, no necesitan un cuerpo. Dios no, nosotros vamos a ser cuerpos glorificados también, que hace parte de la escatología. Entonces, aquí viene el nuevo comienzo y aquí viene la esperanza. Hay que considerar que el Mesías no había nacido. No. Dios no podía abandonar su plan. No había nacido el que tenía que salvar la humanidad. Entonces Dios tenía que tratar con determinadas personas para continuar teniendo la relación con los seres humanos, la conexión con los seres humanos. Y es aquí a través de Abraham, cuando llama a Abraham de Ur de los Caldeos, que empieza Abraham a caminar y a obedecer lo que Dios le diría, porque Abraham no conocía ese terreno donde él caminó. Y él caminó con Dios y obedeció a Dios. Por fe. Y aquí es donde viene la promesa, que Dios le promete a Abraham un hijo. Uh-huh. Y este hijo sería de bendición para toda la humanidad, porque de esta sería la descendencia donde tendría que nacer el Mesías. Y aquí es donde le promete a Abraham de que este hijo cumpliría lo que Dios le prometió, que en ti serán benditas todas las naciones y todas las familias de la tierra. Vemos nosotros a Abraham cuando tiene el disgusto con su sobrino, con Lot, donde Abraham le dice a Lot que escoja a dónde quiere estar viviendo, pero que ya no van a estar juntos y tiene que separarse con toda su gente y su ganado. Y dice la Biblia que Lot escogió las llanuras y se fue con toda su gente. Y luego a Abraham le tocó los cerros, vamos a llamar así, las montañas. Pero viene Dios y le dice a Abraham, mira al norte, mira al sur, mira al este, mira al oeste. A todo lo que alcance tu vista, eso será tuyo. Abraham, según lo que dice la palabra de Dios, estaba como parado en medio de lo que es Israel hoy en día. Y Abraham caminó dentro de Israel y Dios le prometió esa tierra y no se la dio a él, exactamente porque Abraham murió y no recibió esa tierra. Pero como Dios se la prometió, le prometió esa tierra, se cumplió la palabra de Dios. Llegó el tiempo que él no la recibió, pero la recibieron los descendientes de él. Ahí Dios cumple su palabra. Y cuando Dios promete algo, hermano, cuando Dios promete algo, amigo, Dios le va a cumplir, porque Dios nunca se tira para atrás. Dios siempre cumple sus promesas. Y la pregunta es, ¿habrá algo imposible para Dios? No, todo es de Dios. Todo es de él. Él tiene todo el poder para hacerlo. Y este hombre le creyó. Abraham le creyó. Me imagino que se admiró cuando vio hacia el norte, vio hacia el sur, incluyendo los terrenos del mismo sobrino. También eran cardinales. No, y Lot pidió lo mejor, la llanura donde estaba verde y todo, sí. Pero ¿qué había ahí? Estaba la podrición de la maldad. Estaba la perversión. Por eso la perversión el justo Lot, pero no se iba.
Pero imagínate, hermano, estaba en la puerta, pero no se iba. que lo que experimentó Lot fue algo tremendo, hermano. Y a veces, igual como el hijo pródigo, aquí se me viene la palabra del hijo pródigo, de que sabía de que las costumbres y lo que su tío le había enseñado era lo mejor. Porque dice que estaba siempre en la entrada de la ciudad esperando. ¿Qué esperaba Lot? Algo esperaba Lot. No, él no estaba contaminando. Por eso que se le llama justo, porque tenía la esperanza, aunque no se iba, ¿sí? Porque en otros se hubiera ido. Sí. No se iba, pero él ahí estaba, un pie adentro y uno afuera. Así como hay muchos cristianos hoy en día, tienen uno adentro y uno afuera. Andan viendo la iglesia y andan viendo qué hay allá afuera. Y de ahí van a ver qué hay adentro de la iglesia. No se iba. Y en esta parte de la dispensación de la promesa fue donde Dios hizo ese pacto. Dios hizo ese pacto con Abraham, donde le dijo que le daría toda esa tierra, ese terreno. Después que Abraham muere y el pueblo sale de Egipto, Dios mismo les dividió los terrenos para que cada tribu se colocara en ese lugar. Por eso Abraham vio de lejos, es decir, lo miraba como en el futuro. Incluso él buscaba la ciudad y no buscaba esa Jerusalén terrenal que está hoy en día. Él buscaba la ciudad celestial que está en el cielo. Pero sí, la Jerusalén terrenal de hoy en día estaba prometida para él también. Sí, esa es la promesa, esa es la retrospectiva que nosotros vemos. Cuando nosotros vemos a Abraham miraba hacia adelante, hacia la cruz, hacia el Redentor. Entonces, por eso es que nosotros tenemos, dice que es la misma fe de Abraham, pero es en retrospectiva, porque él miraba hacia el futuro y nosotros miramos hacia atrás, la cruz. hacia la cruz. O sea, ese es el punto principal. Sí. La fe de Abraham era ver a la promesa que Dios le había dado. Sí, en este caso vemos nosotros que Abraham pues obedeció a Dios en todo lo que le dijo. Y le dijo que le iba a dar un nombre grande. Abraham hoy en día, nosotros vemos en todo el mundo, se habla de Abraham. ¿Quién no lo conoce? ¿Quién no lo conoce a través de la palabra de Dios? Incluso en muchas religiones lo tienen metido en sus escritos. Lo tienen Abraham. Del Corán, sí. Hay muchas. Y le dijo que iba a ser una descendencia como la arena del mar, la que iba a tener. Y en realidad, hermanos, todos los israelitas que fueron distribuidos, que están en la diáspora hoy en día, son millones. No caben prácticamente ahí en el terreno de Israel. Si Dios los reúne en este momento, no entran ahí. Están en todo el mundo. Y es una gran multitud. Hermano, en esta promesa, para mí yo veo un milagro. Yo sé que la genética que tenía Abraham con su esposa eran hermanos. O sea, humanamente y científicamente no podían procrear. Sí, debido a la misma genética que tienen. Sí. Eran hermanos. Sí. Ahí todavía Dios no les había dado a ellos el no estaba Levítico. No, por supuesto, pero, pero humanamente a ellos les costó por eso, y por eso era una promesa, era Dios en el tiempo de él y enseñarle. Sí, o sea, ahí es la pregunta que le iba a hacer ahora, porque genéticamente, científicamente no podían procrear. No, o sea, ahí es donde está el milagro de Dios. O sea, por eso es que el milagro de Dios consiste en que la mujer era estéril. Para empezar, era familia de él, era media hermana, no era hermana. Era media hermana. Era media hermana, entonces, pero nosotros vemos de que había una imposibilidad ahí. Aparte de que era estéril, era su media hermana. Pero era hermana, pero de padre, o sea, sí. y la genética viene del padre. Por eso, o sea, pero, por eso es que no podían. Por eso, o sea, había como le dijera, un doble obstáculo. Correcto, ese es lo que Dios quitó. Promesa, sí. Entonces, Dios es que mueve esa barrera. Amén. Para hacer cumplir esa promesa que le había hecho a Abraham. Entonces, Abraham, por eso que Isaac se llama el hijo de la risa, porque Abraham le dio risa, pero no una risa de incredulidad. No, Abraham fue el primero que se rió. Sí, se rió. Entonces, Abraham se rió, pero se rió como quien dice, la risa de Abraham fue, como en mi Dios, o sea, gracias, mi agradecimiento. A la edad que tengo, dijo, voy a ser papá, digo, pero entonces se reía de ver la grandeza de Dios. Sara fue al revés. Sara fue, dijo, pero imagínense lo de Sara. Sara dice, no pensó solo en ser mamá, sino que dijo, ya vieja yo, dijo, y tendré deleite, dijo, o sea, hasta pensó en gozar la señora, sí. Porque dijo, tendré deleite, ya se le había pasado sí, el tiempo de las mujeres, o sea, ya no menstruaba la señora, entonces dijo, tendré deleite, dijo, se puso a reír, pero ella fue en forma de incredulidad. ¿Por qué se rió Sara a tu mujer? Le dijo el ángel. ¿Por qué se rió? No, de que ella le dio miedo, no, yo no
no me he reído, le digo. No te reíste, le digo. Y para este tiempo voy a regresar. Voy a regresar en 9 meses y vas a ver que lo que te he dicho es cierto. Tremendo, hermano. Mira, hermano, las cosas de Dios, para que sean sobrenaturales, tenemos que observarlos que son sobrenaturales. Son sobrenaturales. Ahora, note usted, Abraham después de su vejez, Sara después de su vejez, Lázaro a los 4 días es resucitado. Como quien dice, para que no digan que esto es casualidad. Es que mire, dentro del judaísmo existía una creencia como de Lázaro, que decía que después que una persona moría, el espíritu deambulaba 3 días y podía volver al cuerpo. Esa era la creencia judía. Sí, sí. Entonces, por eso Cristo dice a divagar para el 4º día. Para llegar a lo imposible. Para votar mitos. para votar el misticismo. El misticismo y los mitos. Ellos. O sea, porque en ellos estaba 3 días ya. Puede resucitar. Ya, puede resucitar. Puede pasar algo. El alma todavía ahí anda. ¿Sí? Entonces hay que orar fuerte para que regrese el alma. No, o sea, el alma, según ellos, andaba 3 días, después de 3 días se iba. Entonces, Jesús espera 4 para, como usted dice, o sea, para ver el milagro verdaderamente de Dios. Cuando el 4º día, no, hombre, ya llegue, le dice. Y esta es una esperanza para nosotros, los que creemos en Dios, porque la palabra dice, el justo por su fe vivirá. Es decir, lo que nosotros creemos en Dios, ese no es un mito, no es una leyenda, no es un cuento, sino que es una verdad. Para que cuando nosotros estemos en una situación bien difícil, venga a nuestra mente lo que hace Dios. ¿Quién es Dios? Es el Dios del 4º día, no es del 3er día solamente, es del 4º día también. Entonces, cuando nosotros estamos atribulados, que ya no hayamos salida, con una enfermedad, con una situación contraria a nuestra voluntad, hay que acordarse que el que está con nosotros es Dios. Así es lo que pasó con Abraham. Abraham, cuando estaba listo para ponerle el cuchillo a su hijo, Dios lo detiene. Así tiene que pasar con nosotros también. Los que creemos en Dios tenemos que creer que por muy adversa que sea la situación, Dios va a obrar como obró en el pasado, porque esto está escrito para nosotros, para que nosotros nos afiancemos en la fe y creamos que en el lugar que estamos en el lugar más seguro del universo, que Dios está con nosotros. Y eso es lo que sucede cuando nosotros creemos, así como cree Abraham. Abraham salió y no tenía el GPS, no tenía un mapa por dónde iba a caminar. Simplemente el guía que lo estaba guiando, vete por aquí, vete por allá, estaciónate aquí, pon tus tiendas, trabaja un tiempo aquí, después levanta campaña y continúa caminando. Y cuando Abraham caminó por estos caminos, eran caminos de reyes. Los reyes en ese tiempo no tenían agarradas las repúblicas, sino que era una ciudad. Una ciudad la gobernaba un rey, no como hoy en día. Varias repúblicas han puesto límites. Y tienen un rey. Ahí no, porque cuando Abraham caminaba, salía de un reinado, de una ciudad que estaba gobernando un rey, y rápido entraba a otro reinado, a otra ciudad. Así era la manera. Y mira, hermano, que usted está viendo eso, el hombre ha sido ingobernable. Sí. Aunque hay una dispensación del gobierno humano, nadie quiere que lo gobierne. No. Que quiere ser siempre, o sea, ok, si no hacen lo que yo quiero, entonces me voy yo y establezco una ciudad. Sí. Y así ha pasado y sigue pasando así. Continúa haciéndolo. Amén. Y incluso en las congregaciones, igual en la actualidad. Incluso uno le digo pues, que hubo un pastor que dijo, voy a ver vigilia, digo, pum, le echó llave a la puerta. Y no se va nadie porque hoy se tienen que quedar todos. Imagínese usted dejar a la gente de la fuerza. Sí. ¿Usted cree que Dios va a recibir eso porque deja la fuerza alta? No es ofrenda agradable. Estamos hablando porque cada quien quiere hacer lo que quiere. Somos ingobernables. Sí. No nos gusta y por eso Pablo y Pedro dicen, ¿no? Someteos a vuestras autoridades, que son puestas por Dios. Es por lo correcto. ¿No? En esta dispensación de la promesa, pues, Dios prácticamente consoló a toda la humanidad, incluyéndonos a nosotros. Dio la promesa en sí en nosotros. En sí, para nosotros. Para todos. Y esto, pues, aún todavía está el consuelo, todavía puede aceptar a Cristo Jesús. Todavía puede venir si usted está caído. Cristo lo puede levantar. Por supuesto. Es el único que lo puede hacer. Y se mantiene dentro de las promesas que Dios se le dio a este hombre, se las cumplió y ahora nosotros estamos disfrutando también parte de esa promesa. Hace falta parte que se cumpla todavía, pero lo bueno es que ya hay salvación. Ya Cristo murió en la cruz del Calvario, limpió nuestros pecados y ahora somos nueva criatura. Dice la palabra de Dios, he aquí el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Son nuevas todas las que nosotros estamos haciendo hoy en día. Y esto se logró pues por la obediencia de un hombre. Como dice la palabra de Dios, Abraham obedeció y le creyó a Dios. Le creyó que lo que Dios estaba haciendo pues era lo correcto. Y se gozó también porque tener un hijo prácticamente de la promesa, legalmente hablando, era imposible para él.
por la edad que tenían los dos. No, yo no. Y entonces por eso vinieron la esposa de él y le ofreció pues a la concubina. En esta parte del concubinato, si nosotros lo juzgamos hoy en día, pues se podría decir que es como adulterio. Pero esta gente tenía leyes sobre el concubinato. Sí. Y entonces, basado en la ley que ellos tenían, le era permitido el concubinato. Pero con el permiso de su esposa, Sara. Sí. Entonces por eso vemos No era que él le podía agarrar nomás y ya. No. Por eso que se llaman dispensaciones. O sea, en ese tiempo Se permitía. Y no ahora, porque No. hay quienes que agarran eso literal para ahora. Sí. Aparte de eso, el hijo no era de la esclava, no que era de la esposa. Sí, O sí. sea, ella lo adoptaba y solo le servía nada más como un Ese alquiler tenía- del vientre. Pero físicamente era hijo de Abraham. Era hijo de Por supuesto, Abraham. por eso le digo, o sea, ella lo adoptaba normalmente como Ajá, alquiler del vientre. ya la mujer, Y fue su lo mamá que era Sara como hizo. vientre alquilado, pues. Sí, y yo quiero dar un poquito de luz a esto solamente como información. Hoy en día no se practica, eso está claro. El concubinato consistía en que en las guerras que tenían las ciudades, el que ganaba la guerra agarraba todo el botín y agarraba todo el ejército enemigo capturado y agarraba toda la gente, les pertenecía a ellos legalmente. Entonces una concubina se convertía en concubina cuando uno de los altos militares elegía a la muchacha y la quería como concubina. ¿En qué consistía? En que la llevaba a un lugar, le quitaban todo el pelo completamente y después la tomaba como concubina. Si no la tomaba concubina, tendría que ser una esclava. Y al ser una esclava tendría que trabajar como esclavo y no tendría derecho de nada, mientras que una concubina sí tenía ciertos derechos. Privilegios. Privilegios lo que tenía. Y de esa manera era que trabajaba el concubinato. Incluso dentro del pueblo de Israel está escrito en las leyes del concubinato también cómo era que tenía que ser una concubina. El procedimiento que tenía que... Entonces quería aclarar eso para que no nos confundamos hoy en día y no aparezca un harén de concubinas por ahí. Sí, porque vengan muchos diciendo de que usted tiene derecho a tanta mujer y todo. La Biblia no le dice eso. No, de ahí es donde sacan que el hombre tiene derecho a 7 mujeres. ¿De dónde? O sea, es como cuando dice Dios, que la Biblia dice que no se mueve la hoja de un árbol si no fuera por la voluntad de Dios. ¿Dónde dice eso en la Biblia? No, habla de que todo es gobernado por Dios, pero eso es Cervantes alegoría, que lo sí. dijo, Cervantes lo dijo y todo el mundo dice, la Biblia dice que una hoja de un árbol no se mueve si no es por su voluntad. La Biblia no lo dice. Dice que todos los pelos de nuestra cabeza están contados. que es Eso muy sí lo diferente. dice. Entonces, hermanos y amigos, nuestro objetivo es de que nosotros veamos el compartimiento de los tiempos en las dispensaciones. ¿Qué se practicó en determinada dispensación? ¿Qué se practica en esta otra? ¿Y qué se está practicando en nuestros tiempos? Que no sea pecado o que sea pecado. Las dispensaciones van a definir en el plan de Dios, en nuestra vida, cuándo hay pecado y cuándo no hay pecado, qué es permitido y qué no es permitido, según las dispensaciones que estamos viviendo nosotros hoy en día. Nosotros tenemos conciencia y sabemos que es el bien y sabemos que es el mal, conforme a lo que la palabra de Dios nos está diciendo hoy en día. Amén. Amén. Creo que hemos culminado con lo que es esta clase. Tocamos 4 dispensaciones, nos faltan 3 más. Amén, vamos a ver para la próxima semana. Amén, creo que ha sido muy ilustradas estas dispensaciones. Creo que Dios ha hablado en nuestras vidas. Hemos cargado nuestro conocimiento sobre todo. Amén. Acordémonos que 3 dobleces en un mismo lazo es muy difícil que se suelte. Amén. Eso dice la Biblia, así que parafraseando esa frase, amén, lo que es textualmente. Así que creo que estamos en el mismo sentir. La idea es, hermano, es aplicar todas estas enseñanzas a nuestra vida actual, por supuesto, y saber el orden de los tiempos que Dios tiene. Amén. No podemos entrar a profecía directamente sin establecer bases. Amén. ¿Dónde estamos? Necesitamos hacer esto, así que tenemos todo el tiempo. La verdad que Dios nos ha bendecido con este programa. Así que, hermano, ¿tiene preguntas? Vamos a despedirnos. Amén. ¿Tiene alguna pregunta, hermanos? Pueden hacerla online. Puede hacerla en el canal Evangelio Visión, en su página, en su email, y también aquí, pues estamos en vivo, acuérdese, estamos contestándole, pero tal vez las preguntas van a ser contestadas en el mismo lapso de que estamos nosotros dando la explicación. Entonces, sea conciso con eso, pero hermano Girón, nos despedimos, un resumen de lo que hemos hablado. Amén, lo doy Bueno, la Carlos, de igual gracia a Dios por ser tan lindo con nosotros y por permitirnos a nosotros ministrar sus cosas a través de vernos santificados allá en la cruz del Calvario con su sangre preciosa, para que podamos nosotros ser dignos de estar ministrando las palabras de Dios, que es la palabra que tiene vida,
Simplemente, hermanos y amigos, les invito a que escudriñen las Escrituras, que en ellas se encuentra la vida eterna. Y ese es el camino que tenemos que seguir, porque ahí está el camino para la vida eterna. Amén. La palabra de Dios. Dios la bendiga grandemente. Gloria a Dios. Siempre agradecidos con el Señor por permitirnos compartir. Es una bendición, el estar compartiendo. Nosotros somos edificados en la misma palabra. Es decir, que así como nosotros somos edificados, pedimos a Dios y rogamos a Dios para que todo aquel que nos escuche sea edificado de igual manera, porque entender esto en la Escritura es importante para nosotros poder dar una interpretación correcta a la Escritura y no hacer que la Biblia diga lo que no dice, sino que diga lo que Dios dice y no lo que nosotros creemos que dice. Y ese es el punto principal, y siempre agradecidos con el Señor. Háganos llegar las preguntas, hermanos, dudas que tengan, las podemos contestar hasta el email para que nosotros podamos responder a las inquietudes. Y como el hermano dice, si hay veces hay preguntas con respecto a los temas que estamos tratando, ya hay temas que tratamos anteriormente donde se pueden contestar estas preguntas, donde están grabados los programas, puede verlo en la comodidad de su hogar, en el cual le va a servir, va a ser de edificación para su vida, así como lo ha sido para nosotros, esperando que en la misericordia del Señor nos permita en una próxima ocasión poder estar compartiendo con ustedes. Amén, amén, amado hermano, estamos agradecidos. La próxima semana vamos a continuar con el tema. Luego de las dispensaciones vamos a entrar de vuelta con lo que es los pactos, vamos a entrar con los pactos que van relacionados, pero queremos dar primeramente la distinción entre dispensaciones y pactos, pero luego vamos a entrar con los pactos directamente, y quizá vamos a regresar un poquito a las dispensaciones porque todo va enlazado, todo enlazado, pero le damos gracias al Señor por usted estar con nosotros. Le damos gracias al Señor. Tenemos personal atrás, tenemos 4 personas atrás trabajando en cámaras. Hermanos, es una bendición que ellos estén aquí apoyándonos, y para nosotros es una doble bendición estar hablando sobre la Escritura. Así que usted también sea parte de nosotros. Dele like, comparta, haga usted ser parte de expandir este evangelio, mandándolo a todos sus amigos cuando estén vivo, o sencillamente añádese, amén, a la página cuando lo hagamos. Así que, hermanos, queremos hacer las cosas mejor para el Señor. Con su comentario lo vamos a hacer mejor. Recuerde que estamos trabajando en otros proyectos. Vamos a trabajar en Canal de Evangelización con un programa sobre misiones, con un programa sobre preguntas y respuestas que muy pronto viene relacionado con esto, programa de Descubriendo la Verdad. Y tenemos también un programa, un proyecto para cárceles. Así que vamos a hablar sobre cárceles, qué está pasando con el Ministerio de Cárceles. Hay Ministerio de Cárceles, vamos a enfocarnos ahí también. Así que espere, hágase parte de nosotros, y fue una bendición. Dios me les bendiga.